Ya hay gente en el chat. Si quieres, también públicalo en. No, pero dime, ¿qué dice la gente en el chat? de Instagram. O se me va a cargar, weón. El tuyo, ve, el tuyo. No me da muchas ganas porque hay un huevón ahí que ha puesto su video ahí. ¿Qué video? Hay un huevón. Es que la música me está que se va a quedar Pero la perra, pues vamos a ver eso. Oye, enfócame la cámara, peta madre. Ya comenzamos ya. Oye, pero enfócame la cámara, estoy borroso. Ah, la cámara que. Hola, 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 hola. Ya vamos a arrancar. La cámara, porfa, la cámara. ¡Ah! Grito de emoción, gente. Segunda temporada. Bienvenidos a la Segunda temporada. segunda temporada de Random. De temas random. Y No les mientan a la gente. No hubo segunda temporada, hubo... Lo que pichula random. A menos que tomen la primera temporada como piloto, ¿no? Claro. Hemos tenido toda una temporada piloto. Piloto, A la claro. mierda, toda una temporada Hemos piloto. tenido 20 capítulos pilotos. No, es dos y una interrogación, porque te apuesto que nadie le ha sacado la cuenta de cuántos han sido. Puta, no me acuerdo. Episodios perdidos. Yo no sé, episodios así. perdidos. A la mierda, somos una especie de De Chavo del 8 los que medios. tiene su episodio perdido Por cuando allá Chavo del sale 8 encontró a su papá. Por allá sale un huevón así, el acosador de Random. ¿Has visto el acosador del Chavo del 8 que sale por acá, así? No lo he Mierda, visto. weón, eso no lo he visto. Era un huevón que siempre salía atrás en el set. Y que Cagando. parece que era tan fan de... ¿Era fan o era un trabajador que chambeaba ahí También que podría ser un estaba trabajador. ahí vigilando? Pero Dross sacó el video, pues, de que el acosador del Chavo del 8. Ya, Que ¿verdad? Dross sacó ese... hace tiempo no Hace escucho el como nombre de Dross. 10 años. Hay nombres que hace tiempo no escucho que últimamente salieron de la nada. Por ejemplo, estaba viendo Deadpool. Yao Ming, por ejemplo. Hace tiempo que no escuchas Yao Ming. No, ¿quién es Yao Ming? Es ¿Quién es Yao Ming? de ese meme, de los primeros memes que sales del chino, sales de la suba. Ah, ya. Madre, yo ni sabía su nombre, weón. Yo iba a decir de Blaze, el cazavampiros. También, Blade. O sea, Blade. hace tiempo no escuchaba de Blaze hasta que Blade. salió el cameo de Deadpool. En Deadpool. Puta, no sé quién Yo es lo vi a weón. Blaze y dije, a la mierda, weón. ¿Qué fue de ti? ¿Tú eras de Marvel? Ni sabía Claro, eso. otro huevón que no ves hace tiempo. Trol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 o. Ah, ya. El cantante Yo me sé ese. todo, pe, yo tengo memoria de elefante, pe. Yo conozco. ¿Quién es? De Mox, ¿ves? ¿No te acuerdas de Mox? El cantante ¿No? antiguo. Mox, what the fuck? De What the Fuck Show, pues. Yo me acordaba de la Aguanta. canción de What the Aguanta, Fuck Show, aguanta. que lo hicieron unos mexicanos. Están que se confunden nots de no recomendable con mods, que son No, totalmente mods. No, diferentes. nada No, que Mox, ver, nada Mox. que ver. Todo el mundo ¿Cómo sabe está? quién es ¿Cómo Mox. está? ¿Qué tal? Hola, Ahí en Pau. el público en vivo, público en vivo. Público en vivo. Esta segunda Sí, temporada ya. es increíble. Era un tío ruso que Sí, decía sí, obvio. "Trololololololololo". Sí, el cantante, el cantante. Ya, de ahí viene toda la gente que es el perro que habla, el venado drogadicto, el no, sé qué eso cosa. ya es de Mox, ya. Ajá, Yo sí, me es acuerdo de la Mox, canción de claro. Mox que lo hicieron unos mexicanos, que tenía todas las referencias de Mox, de What the Fuck Ah, ¿sí? Show. Sí. Los mismos que hicieron de Fernand Flow, seguro. No, de ellos no. Era un grupo de rap de dos patas que se ponían a hablar, o sea, rapear acerca de referencias de Mox y salió la intro. De ahí salió la intro. Bueno, Yo. no la intro, la canción final de cada programa de Mox sale. Ajá, sí. Porque al principio era Everybody be Oye, pero alucina que yo no veía Mox así. ¿No? Nada. Yo, a ver qué veía, Bruno Adme, me acuerdo. Oh, a mí Bruno Agme nunca me gustó, weón. A mí me llega el pincho. A mí te llega el también, pincho? weón. ¿Por qué, weón? No sé, o sea, no Los me memes caía- que no ve me mi caía- abuelo, dice la gente. Sí, No me pues. caía mal Bruno Agme, pero no sé por qué nunca me vaciló su contenido. Mox sí me cagaba de risa. Puta, ¿quién decir de Hola soy Germán, pero Hola soy Germán? Uy, A mí un no- día mira, nunca a pesar más de volvió que a yo aparecer. consumo muchas cosas, nunca me llegó a Nunca, gustar. nunca, Hola, soy weón, Germán. y eso que Hola soy Germán no habla como chileno, weón. No Sí habla con chileno, pero de no Santiago. habla como chileno. De Santiago. Ya, pero yo conozco a chileno de Valparaíso y no hablan así. Ah, no has conocido nada. Pues. No, pero escúchame, pero, o sea, Germán no habla así como que. Vamos a la No, pues parada". porque No, él habla tiene, piola. tiene que ser un poco más neutro para que le entiendan. Pues. Claro. Porque Oye, es la público- gente dice, ¿quién chuche sola soy Germán, weón? ¡No! Oh, vete a la A ver, mierda. Es más, dice, por favor, tengan que decir memes de los Ya. 2000 para arriba. Pues. Hola, soy Germán. De Para que, 2000 para tengas arriba, una ¿va? para que te hagas una idea en la mente, es un huevón que se parecía a Let's, novio de Katy Perry. Alex novio Katy Perry, ¿quién es? Ah, que yo lo conozco, claro. Sí, debe ser. Búscamelo. Nadie lo conoce, nadie lo conoce. El exnovio de Katy Perry es igualito a Hola, Yo soy no sé quién es Germán. Katy Perry No sé, tampoco. no sé quién es Katy Perry. Bueno, Katy Perry sí sé quién es. El exnovio Yo no, de yo Katy no. Perry es un De verdad. actor de ¿No? comedia que no es tan conocido.
Bueno, que ha hecho muy pocas recomiendo esa películas. O sea, no ha salido mucho así. No me acuerdo cómo se llama el No, huevón. pero Horacio Germán para mí, bueno, no inventó, pero o sea, ha sido de los primeros youtubers que literalmente hacía actuación en el escenario y literalmente lo más ridículo poniéndose un polo para hacer que es de mujer. Sin necesidad de tener una peluca. Yo lo que le rescato es que él provocaba que todos los viernes, o domingos, no me acuerdo, provocaba que todos los viernes vayan a cierta hora a ver, alquilar tu máquina y ver un programa de él. Mierda. Él la provocaba eso, que ya supieran el horario y todo, bien condicionados nos tenía. Sí, sí, sí. Y Todos un los día viernes. ya dejó de aparecer, pues. Sí, dejó de aparecer. F. Alucina que Fernán Flo se graduó y Luisito fue a visitarlo a su graduación. Se va a casar, Fernando, ¿no? Fernando se va a No, casar. eso no sabía, mano. Sí, se va a Puta, casar. mis ídolos se volvieron viejos. Sí, Fernán Flo tiene 30 y tantos años, casi 40 creo. El Toby lo Tiene más copió que- a Hola, soy Germán. ¿Tú crees? No sé, la pues, verdad. no, escúchame, todos los youtubers en ese momento copiaron a Horacio Germán, todos. Es Bruno que- Acme, es que Yo creo que básicamente- Gabo ha sido claro. un fan de Hola, soy Germán. ¿no? Erra Howard, todos. Es que ¿no? Ah, claro, tiene sentido. Básicamente el blog, el monoblog, porque era como un monólogo blog, era un formato tipo stand-up. O sea, que tú Sí, desarrollabas más un o menos. tema y le metías remates. No, pero él hacía un culo de acting. Y su acting era lo que impactaba, porque literalmente hacía cosas también. súper Pero- raras. Aguanta, has hecho este experimento, el siguiente experimento que es volver a ver un video de Horacio Germán hoy en día, con el contexto de hoy día, y te ha cagado de risa o te ha dado cringe. No, sí me hago risa, sí lo he hecho. Puta, no lo he visto, no lo he visto. Yo he No, intentado no ver- veo Soy Germán hace tiempo. De mods y me da cringe, güey. Yo decía, ¿cómo chucha me he reído esta huevada? Ah, de No, Mox sí lo a he Mox hecho. no me ha parecido divertido su contenido. Ni siquiera podría decir su contenido, sino los videos que recopilaba. Claro, era... No me ha dado risa, la verdad. O sea, yo lo veía para ver qué videos curiosos hay. No precisamente para cagarme de risa. Claro, videos curiosos que le podías enviar a una chica, a la chica que te gustaba. Pero como sí para- me dio Antes de los tristeza memes. cuando se retiró. Que fue hace poco, fue hace Hace como... 2 años. No, hace 2 años no. Fue hace poco, fue hace un año. No, ni hace un año, fue hace como un mes, 2 meses. Ah, sí, creo que Ah, dijo se ha adiós. retirado. Sí. Oh, pero me da risa porque él se ha retirado como 3 veces, creo. Sí. Porque creo que la antepenúltima o penúltima, literalmente dijo, gente, me retiro y le dejo mi canal a un amigo. Y salió Fernán Flow de la nada. No, eso es verdad. Sí, de verdad, no joda, no ¿Fernán joda. Flow? Le dijo como que les voy a dejar el canal o se lo he vendido. No me acuerdo qué mierda dijo a Fernán Flow. Y salió Fernán Flow y Fernán Flow empezó a hacer literalmente la misma hueá que Mox. No, Bueno, no te- gente, el no te próximo creo. video es esto. Ah. Que se puso su gorra legendaria. Chullito No, legendario. no, creo que no. Ah, Pero esa gorra debe oler a cebolla, güey. sí, A la mierda. no, debe oler a pescado así, recién salido Igual, de Chorrillos. igual que el sombrero de Dross, weón. Ah, la El mierda. sombrero que es stripper, ya. Hace No, tiempo no era- escucho a Droso. No, ese sombrero tú puedes meter ahí un malvadisco y sale así cocinado. Sí, de todas pues, Me maneras. pica el ojo. Ya, ¿Cuál es el pues. tema del día de hoy, verdad? El tema podría haber sido internet, que va a ser siempre desorganizados, pero ya vamos a hablar de internet, porque más o menos hemos hablado del viejo internet, pero hoy vamos a hablar de otra vaina, que es al colegio, porque justo ha comenzado las clases. Oye, Ah, me colegio. gustaría ver el chat también, de paso. O si a mí también me gustaría ver Yo el voy chat. a ver la escaleta, porque el chat no tengo 2 celulares para verlo. El chat Acá está en... O sea, ¿estamos ahorita en Kik o en YouTube? En YouTube. ¿En Kik? Ah, en Kik. Toman ya. Ah, ya estamos bien entonces. Entonces, si estamos en Kik, tenemos que traer fotos, tenemos que traer Hay que traer sauna. fotos, Claro, sauna. pues porque si Llama a tus fuéramos- amigas, vete mal. Llama a tus amigas. No, mentira, no. ¿Qué va a hacer? Acá la gente No, aquí la seria. gente está todos comprometidos. comprometido con la situación. Sí, sí, sí. Claro. No, con la situación de ese, no, a ver si estamos No, bien con- flaca acá. Con esa no, claro. Nosotros tenemos nuestra respectiva parejas. No, sino que Kik ya se ha vuelto mucho poto. ¿En serio? No sabía, no. Sauna, Bueno, ese contenido yo no consumo, Guille. Bingo, ¿cómo se llama esta huevada? Bingo. Casino, huevadas, o sea. Ah, con razón, Singa está haciendo bingo ahorita, está haciendo roletazo, no sé. Ah, ni idea. No veo Kik, la verdad. En general no veo Kik. O sea, Yo tampoco, ese es solo sigo el contenido de mis amigos, nada es de la más. perspectiva que yo tengo de Kik, o el insight, como se diría, ¿no? El insight Ah. que tengo de Kik, culos, ¿cómo se traga monedas y gente que no ha pasado de secundaria. O sea, ¿Y qué básicamente- dice? Correcto. No estoy leyendo el Ah, qué el chat. difícil. Voy a buscar, voy a pues. buscar, voy a buscar. O sea, tengo acá la escaleta. Pero ¿y tu celular, güey? ¿Está cargando? Está cargando también. La madre mía también. Supuestamente es el programa número 8, ¿ah? De temas, pero creo que va como 10º programa. Ah, tengo otro celular de la chamba, ¿verdad? Ah, la pues chamba. tráelo, pues, Dale. descárgalo aquí de ahí y todo. Y suscríbete, ponle follow. Suscríbete. De pana, no. Me diste follow y te di follow, pa. algo Me en diste el- like en y el no sé chat. qué más. Algo en el chat, en el chaturri, así diciendo algo.
escucha el retorno. Ah, qué chévere. Se escucha el esto. Al colegio no más. Cuéntanos, gente, ¿cómo fue su primer día de clase? Si todavía están yendo a clase, de repente nos ven chibolos. Alucina que sí tengo público que son chibolos. Y que va ahorita al colegio. Entonces, recién empezado esta semana. Sí. ¿Tus Me dice, clases? Arnie, dame la bendición. Ya, toma la bendición para que apruebes el año, le digo. Y que sepan que me llegan al pincho porque ahora el tráfico es peor todavía. No. Ah, ¿verdad? El tráfico es... Ay, Pues, claro, por las pues. Por las clases universitarias y las escolares. Sí, ya me acordé ya. Cuando estaba en el instituto también, en las mañanas el tráfico era horrible por Sí. es que paraba lleno, pues. Y ahora entiendo por qué tampoco los quieren recoger por el medio pasaje y todo eso. Ah, Hay un bus que siempre se pasa del paradero donde siempre toma. Pero ya, por ahí no entro, Se dice. la pasa con panas. Cagón. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en el chat? Sí. No sé, no dice nada, creo que no hay nadie. ¿Cómo fue tu primer día de clase? ¿Sabes la gente? Recuerdo cuando yo era niñito. Fui a mi primer día de clases. Tengo un recuerdo muy vago de esto, porque yo no recuerdo nada a partir de los 9 años para abajo. Yo tampoco. Pero creo que hay una foto mía. La cosa es que estaba con una chompa amarilla patito. O sea, amarillo patito. Ahí un articito gordito con su loncherita. Ahí. ¿Eras gordito antes? No sé, la verdad. ¿Es porque hice un niño gordito? Es que yo siento que la chompa me quedaba gordito. ¿O tú te imaginabas gordito? ¿O de repente te sentías gordito? Me pero- sentía gordito. Te sentías gordito, ¿por qué? Pero de verdad eras cachetón así. No sé, es que más o menos... es que yo creo que la chompa esa sentía que me hacía ver gordito. Y era niñito, así que... ¿De qué color han sido sus uniformes de escolares? Mi uniforme en primaria era color verde, pero así verde cuando... Verde. Verde como que has comido tallarines verdes y cagas. Ajá. Ese verde. Ya, verde del el toffee de menta. El de la envoltura del toffee de menta. Es correcto, Claro, es claro, correcto. ese- Verde de toffee. Ese es verde escocés, se llama. Este verde. de Verde hecho. escocés, verde escocés. Alucina que tengo dos polos iguales, solamente que uno es un tono más oscuro. Mierda, exclusivo eres. Yo sí tuve suerte porque mi chompa, mi uniforme, no era tan alaraco, así tan ridículo como sí he visto hay otros chompas. Era azul oscuro y pantalón azul oscuro. Ah, no, el mío era full rojo y creo que por aquí era medio plomo. Plomo. Bueno, sutil, ¿ah? Sutil. Que nos llamaban los bomberos. Y Pero había ¿cuál? justo otro colegio más abajo de mi barrio que todos eran azules. Los tombos. Azules, no, o sea, azul claro con Ah. un poquito de plomo. Y era la cagada porque tú veías cómo se peleaban entre colegios en las losas, equipo rojo con equipo azul. Vaya, Oye, vos también tenías esa boda. Mi equipo era, bueno, para ya secundaria. equipo dice. Equipo azul es ya secundaria y equipo rojo el otro colegio, weón. Te juro que todo, o sea, ponte, este colegio rojo estaba acá, en esta esquina, y el otro, el azul, estaba acá. Y nos juntábamos todo al medio de un bulevar como para mecharnos. Y así el, una boda y el así. vecino que está en el techo lo veía así como Warcraft, como, sí. como Ah, Starcraft, como Age of Empires ahí. Weón, yo en cualquier momento me imaginé que nos íbamos ahí al medio y íbamos a empezar así a bailar camp rock, así. Qué mierda. Oye, pero qué buena escena me has puesto en la cabeza. ¿Por qué tan cabros? Dos equipos ahí. Dos equipos ahí tipo... no sé si han visto un Juego de Tronos. La guerra de los bastardos. La batalla de los bastardos. Ya. No. Puta, esa gente de acá para acá, plaza, sacándose la mierda. Chévere. Mierda, weón. Sí. Pero a mí me pasaba eso, que mi uniforme era color rojo y todo esa nota. ¿Y cuál fue tu primer día de clases? ¿Cómo fue? Primer día, ala, no me Yo estoy tratando de acordar. Pendejo eso. Sí, era generalizada. Creo que el primer día de clases lo que caracteriza es que huele a vinifanto. Recién se llama... Huele a vinifan. No, yo creo que lo que huele es la mochilita esta que tienes de lonchera. Huele como un plástico raro. Sí. O sea, que no huele feo, pero tampoco huele bien, pero Sí. huele como una especie de plástico raro. Huele como jardín. Claro, pero el primer día nomás huele a vinifan. El resto de días del año del colegio, ¿sabes a qué huelen? A sudor con mandarina, bro. Sudor con O mandarina. sea, sobre todo en primaria, bro. Ah, la mierda, weón. ¿Pero No. ¿Por qué siempre mandan mandarina? Mandan Porque mandarina siempre siempre, no, bro. a mí me mandaban plátano. Y agradece que en primaria olía a sudor con mandarina, porque en secundaria, puta, olía a pezuña con sudor, bro. Ala, no, sí. No, yo en secundaria tenía un compañero que creo que no era consciente de la manera de cómo sudaba. O sea, yo sudo muy fácil, pero digamos que este compañero
aparte de que él no era consciente de cómo sudaba, iba con toda la pana y jugaba básquet, pues, en el recreo. Ya. Y tú lo veías todo seco entrando al colegio. Tú lo veías seco saliendo al recreo. Terminaba la hora de recreo y lo veías entrando a su salón todo mojado. Ah, la mierda. ¿En serio? No sé, pero mojado. Y bueno, fuera de agua. Era mojado de sudor, weón. A la que asco, weón. Sí, No, sí, hay weón. gente que no sabe, que no es consciente cómo suda. Yo, No, que después del recreo habría su clásico que toda la gente que peloteaba en el recreo metía su cabeza al ¿cómo se llama? Al caño. Claro. Abría el grifo y entraba al salón así. Boteando, weón. Oye, sí, weón. Clásico, weón, clásico. Ese es un ¿Por qué vas a entrar al salón clasicazo, así, weón? O Qué sea, ¿no falta. te ha pasado que te has mojado el pelo? O sea, literalmente está así chorreando tu cabello y entras al salón así. Claro, o sea, que se ensucie todo el piso, la carpeta, pero han mi dicho. cuerpo no, weón. Pero mi cuerpo ni cagando, es correcto. No tiene Dice, sentido. los que tienen ¿no? sudor de llama no tienen que ir al colegio, dice. Ah, sí, verdad. Los que tienen sudor de llama. yo- no sé, así dice. Yo era Chat. uno de los que sudaba bastante, pero ¿sabes una técnica para no sudar? En el colegio, bueno, en primaria te puede servir de que lleves adentro BBD o polo y ya para el segundo recreo te sacas el BBD, o sea, BBD, ¿no? BBD, puta, no, ni idea. De, Ya, Sí, eso está en sí. un short, eso está en un short, amigo. de vividor, o sea, ¿no? De vividor. Ya, y te quitas tu BBD en el baño, lo metes en una bolsa y ya para el segundo recreo estás fresquito. Es correcto. Y en secundaria te levantas a las 6 de la mañana, eso me ha quedado hasta ahorita. Puta, le metes ahí su running y ya pues, te bañas y ya está seco. Pues. Ah, la banquita se le mete su raíz en secundaria. Más allá. Más allá, ponte a allá. O primero, ¿tienen duchas ustedes en su colegio? No. Huevón. Ah, no, sí, creo que sí, pero nadie lo usaba. No, pero mi colegio era una mierda el baño. weón. Bueno, es que mi cole, yo estudié en un cole del estado y era una Yo mierda. también. weón. ¿no? Era una Más bien, mierda. yo conozco un colegio que es del estado, pero tiene piscinas, o Y cagando, pero era una Mano. piscina que no tiene agua. No, ¿No es el clásico? sí la usan. Y me da risa porque tengo el hermano de un causa, el hermano menor, que es como mi hermanito menor porque es el hermano de mi causa. La cosa es que él agarra y me dice, mano, en mi colegio hay elevador, me dice. La Y yo, mierda, weón. ¿qué? Dice, sí, weón, hay elevador. Y yo, ¿por qué hay elevador, weón? No, es por inclusión y toda esa nota. Ah, bueno, es verdad. Claro, para la gente de silla de ruedas, imagínate. Sí, pues, sí, weón. sí. Sí, es cierto, es cierto. es No, buen pero punto. ahora los colegios emblemáticos, o sea, del estado, pero que son así las grandes unidades escolares, tienen elevador, weón, tienen ascensor. Yo he ido hace poco he ido al que fue el cole de mi viejo, que era el Alfonso Ugarte, que está ahí en Alfonso la Vía Ugarte. Expresa. No, está en la Vía Expresa con San Isidro por ahí. Bueno, Pero es Ya, colegio mi del estado, amor, weón. ya. Y tiene Ya, mi ascensor, amor. weón. Tiene ascensor. mierda, weón. Eso, Antes la gente ni cagando pensaba en poner ascensor, weón. Decía, Antes había volea nomás. Abuso. Para jalar. puta, sí, era cojo, decía, oh, que sube o eres cabro, te decía. Y eso te da la motivación para subir. Eso te da la motivación para subir. Oña. En realidad, hasta el día de hoy, eso me da la motivación para hacer cosas, ¿no? Es correcto. No ser Qué abuso. ¿Qué insulto? O bueno, o mejor hay que seguir. es que No, me- no, el insulto Ah, ya. está chévere. A ver. Ya, ¿qué iba a cosa? decir, Yo soy experto en insultos, ¿ah? ¿qué insulto A la era muy repetitivo en el colegio? Yo empiezo. Ya. A ver. A Ya. Espérate, mí no me Chupapingas gustaba. no, chupapingas No. después ya. No sé por qué en el colegio, weón, siempre tenían la puta manía de joder con la mamá. En plan, Mira, la- Nunca me ha pasado, la nunca me ha Francesca, pasado. la Francesca. la Santiago. Claro. No, así. Digamos que en mi colegio nunca me ha pasado porque nadie se ha enterado de los nombres de las mamás de otras personas. Como que les valía verga cómo se llama tu mamá. No, en mi cole siempre se enteraba, en plan, y siempre había la Carmela. ¿Y sabes por qué se weón. enteraban? ¿Cómo? Porque un estúpido de la PAFA, que es la Asociación de Padres de Familia, se le ocurría ¿Ya? que los alumnos hagan una lista de nombre, apellido, dirección, teléfono, nombre de papá, nombre de mamá, puta, hasta código postal, weón, te pedían. Y esa huevada lo imprimían y se lo dan a todos los alumnos. ¿Para qué? Para que un idiota que de repente faltaba a clases, oye, muy agresivo estoy, ¿no? Para que un huevón que de repente faltaba a clases pudiera llamar y decir, oye, ¿sabes qué? Pásame la tarea, pez. Pero al costado decía el nombre de tu vieja, pez, decía la Carmen, pez. Y ya, pues, al día siguiente decía, oye, ¿no sabes? Me he enterado. Oye, ¿te Llama a la imaginas, Carmen. ¿te imaginas cae de risa que ya ves a tu compañero y dice, oh, por favor, pe Carmen, pásame la tarea? Qué pendejo. En mi colegio, el insulto más usado que he visto, pero no a los hombres ni nada, pero entre las mujeres,
Las mujeres se decían... me atoro. Las mujeres se decían choclonas. Choclona. Choclón. Alucina. Y pues, o sea, ¿pero de qué Pero viene ese es de la choclonas? época... Pero ese es bien antiguo, ¿ah? Sí, weón. Choclona Es que era raro porque yo no soy es antiguo. insulto weón. de vedette. Insulto Sí, sí. Insulto de bebé. Digo, Oye, me gusta esa definición. Insulto de bebé. Es que era la que daba porque todavía sabía una compañera que tengo, así Oh, que claro. pasaba y le decía a su amiga, que es una compañera mía, dice, choclona, pásame la tarea, pues. O era como que, ¿qué? O sea, yo sé el contexto del insulto, ¿va? es Sé el contexto del insulto. Decirle vieja, ¿no? No, es que cierta parte íntima está muy usado, digamos. ¿Pero qué tiene que ver con ¿Y el qué choclo? tiene que ver con el choclo? Ah, ya. No, Es la longitud del choclo, pues. Ah, ya. O sea, no, hay un facto... Eso lo entendí yo. Hay un Porque no, luego me di cuenta que después de cuando en la escala de después de choclona le decían zanjona le decían. Sanjona, ya, claro. Sí, de ahí se elevaba más. No, pero Decían el sanjona. choclo no es hueco. No me estás entendiendo. No, es que yo sí sé qué cosa es, o sea... la forma, ¿se refiere? O sea, No. Digamos La que todo eso profundidad- le cabía, choclo- pues. La profundidad con la que puede entrar ese choclo, carajo. Eso es. Porque en la sierra utilizan eso, la coronta, como para la satisfacer a las mujeres. yo pensé. Tú hablas de ¿Qué? choclona en plan de que. Eres una choclona, te Que metes dice tu culo. que el aro está suelto. Ella ya entendió ya hace rato, pues. Puta Por ahí- madre. eso- Hombre, eso- tenían que ser, escúchame, carajo. Eso es lo que yo entendí. Pero O sea, ¿qué cosa es el aro? A ver. ¿Qué cosa o es el sea, aro? Mira, lo que. Oye. Yo de manera El muy así... asterístico, el asterístico. De manera muy noble, yo estoy pensando en el sexo vaginal. Y ustedes están pensando en... En otra cosa. Es un insulto. ¿Va a ser noble el insulto? Exactamente, Guille. No, Eres yo una no. persona mala. No, Sí. bondadosa. No, es que también estamos hablando de niños. Y aparte te estoy diciendo que el insulto que venía después de eso, que era la digivolución Zanjona. de ese insulto, era zanjona. ¿Tú qué estás pensando que Oye, pero esos chibolos bien agranados. Pero de las frente zanjonas se son van- supuestamente ya las pro más que las choclonas. O No. da lo mismo. No, es superior, es como que puta, Pero es ya un le ganaste a la más, pues, choclona, más, claro, más. Pero claro. hasta ahorita nadie Ambos dicen. ha dado contexto para explicarlo de por qué el choclo. Ah, ya, La ok, escena del ok. choclo. O A sea, ver. yo tenía entendido que el choclo lo utilizaban como juguete consolator. Yo creo No que se refiere creo, a la la verdad. forma del choclo nomás, weón. Sí, solo la Porque es forma. redondo. O sea, un choclito, no la hueá del choclo. Otra forma más escatológica sería que ya a veces No. por ahí sale un choclo. ¡Ah! Es una forma escatológica, ¿no? Creo que me estás entendiendo mal, Guille. Pero- Te estás equivocando de orificio, Guille. Te estás equivocando de orificio. Pero bueno, continuemos con el tema. ¿Qué insulto? O sea, yo expliqué que es el insulto típico entre mis compañeras. Ok. ¿Ya? Yo las he escuchado así. Entre los A hombres ver. no me acuerdo. Qué agresivas, ¿ah? Sí. Es que eran más chicas en el salón, pues. No, Ah. el colegio es una época bien cruel de la humanidad, o se podría decir. Porque yo me acuerdo que los insultos o giraban muy en torno a cosas racistas, güey. O O sea, cholo. no. Negro. Bueno, sería, ¿no? Pero es que en mi promoción tenía la mayor cantidad de todas las promociones de personas afrodescendientes. Entonces había miles de variaciones de ya sabes, con el tema del color de la piel. O sea, desde nombres de helados que tenían, bueno, el componente chocolate, ¿no? Pero di el nombre del lado, ¿o no te acuerdas? Tartufo. Se decía, o sea, uno que tenía acné, tartufo, por ejemplo. Huevas así, ¿ves? Que O sea, cae- sublime. O sea, todas las variaciones, weón. Dolcetto. Chocotón, Dolcetto, Ferrero Rocher, huevas así. Huevas así. No o sé sea, qué es Ferrero Rocher. Y yo me acuerdo que una No, vez. perdón, el Ferrero Rocher es esta bolita dorada, ¿no has visto? Así como el cachonazo. Cachonazo. Cañonazo. Ese. Como el cañonazo, claro. Como Ese mismo. Ya, el que venía con espuelas. Cachonazo ese. Yo me acuerdo que cuando hubo así un caso muy bravo de que ya evidentemente Él era entendió. demasiado racista esa huevada. Ya. Llamaron a toda mi promoción así al auditorio, todo y dijeron que ¿cómo es, En toda la promoción ahí disfrazado el Ku Klux Klan, ¿no? de Ku Klux Klan. Yendo. cómo es posible que ustedes se traten así si ustedes no saben que su promoción es la que más afrodescendientes tiene de todas las promociones en toda la historia de este colegio? Justamente por esa razón, imbécil. Por esa razón, veo. No, tú eres racista en el colegio. No. Sí, claro. Ya, sí, Ah, claro. Oye, sí, pero claro. en su salón había ya de otro color, de otro Claro, Sí, había o sea, chinos, en primaria- había Mira, yo me acuerdo afroperuanos. que en primaria yo sufrí de bullying.
Porque mis amigos, bueno, no mis amigos, mis compañeritos todos eran color chaufita, así, y yo era la única que era blanca. Entonces me tenían cólera, no sé por qué, y me escogieron justo para ser reina del salón. Ah, ya. Y había otra que tenía el color... ¿Reina o policía escolar? Reina. Y, Policía y escolar. ¿Se utilizaba ¿Cómo? ¿Se estilizaba eso? ¿Cómo? Claro, sí había. Era normal ser Reina reina. de la primavera, ¿no? Sí, reina de la Yo he primavera, visto en Disney reina nomás. del salón, Reina del salón. del limón. Sí, de todas las reinas. Entonces me escogieron y los amiguitos, los compañeritos decían, ay, sí, Paulina, ¿no? Y yo como, ay, ya. A mí no me gustaba mucho eso. Y como la profesora vino y dijo, oye, todos quieren. Y había la niña que era de color chofita que quería hacer y quería que a ella la Que escogieran. también puede haber niñas bonitas, ¿no? Claro. Pero Que yo no sea quería chaufa. hacer, pero a mí me eligieron. Y yo dije, bueno, pues. Entonces, a ella le dio tanta cólera. Pero que solo del salón, ¿no? Del salón. Tenía que salir uno del salón. Claro. Ah, Para ya. concursar No todos. pueden haber dos reinas. Quiero ver Claro. si llegó a ganar la reina del colegio. Espérate. Entonces, espérate, pues, obvio. Te hicieron, por la favor. de, te hicieron la de Carrie, O sea, la de Carrie. Escúchame, La de Carrie. escúchame. Entonces yo dije, bueno, pues no. Y a mí me daba mucho miedo la niña porque era más grande que yo y siempre miraba con cara así de machona, así. Y la chica se molestó, no sé qué cosa, y me esperó afuera para pegarme. ¡No! Para pegarme. Y había un amiguito que, bueno, en inocencia, como que digo, bueno, el chico quería estar conmigo, ¿no? Pero éramos Ajá. todos tan niños que era como que, De y el una. chico me acuerdo que me dijo, vamos, te voy a acompañar. Y me dio una vueltaza así súper grande para llegar a mi casa porque la chica me estaba buscando. Ah, Y al día por otro siguiente, lado. Ah, porque ya. me Ah, decía, te salvó. Sí, porque me dijo, te voy a pegar. O te voy sea, a él estaba pegar". en plan, a mi compañera le van a pegar, voy a salvarla. Sí. Y Paulina estaba Y- en plan, quiere conmigo. quiere conmigo. Yo me moría de miedo porque la flaca era más grande que yo y yo tenía miedo que me pegue. Oye, pensé que Era iba a el decir demonio de tenía- Tasmania. pe. Sí, No, pensé sí. que iba a decir tenía miedo porque era color chavo. Pensé que iba a decir- No, era muy grande. Ah, ok. Y entonces yo me llevó pues una vueltaza como una hora. O sea, ponte, yo llego a mi casa 20 minutos y en una hora llegué a mi casa. Una cosa así. Ok. Pero es viva, pe. Pero malazo. Viva. Llegaste viva, llegaste. Pero, eso es cierto. Y al día siguiente moría de miedo hasta que le dije a mi mamá, pues, ¿no? Ah, y Pero llegaste me a tenía ganar cólera. lo de... Lo de la reina sí, pues porque me eligieron, luego salimos a concursar y es algo normal porque era primaria, Claro, pues, claro. ¿no? Y me eligieron y era como que peor todavía, mirar a la chica así como que, Bueno, de eso de que siempre molestan al diferente es por Sí. una explicación evolutiva. Evolutiva. ¿Por qué? A la Porque verdad. estamos diseñados, o sea, antropológicamente para rechazar lo que es diferente por un tema de seguridad. Claro, de seguridad. en De plan- asegurar los genes, de asegurar la, Oye, pero digamos, alucina que a mí la me pa- población que se A mí mantenga. me pasó lo contrario en el colegio porque, o sea, cuando me pasé de un colegio a otro, yo era el único blanquito y no sé por qué la Obviamente, gente no. me veía a mí, weón, como si fuera Christian Meyer, weón. No, o sea, Ay, ahí ay, también. Pero verdad, es ahí que a mí también, o sea, por ejemplo, habían hombres y mujeres como que te adoran, no sé, una cosa así, Weón, como que Claro, te pero miran de... de repente tú le llegabas al pincho a los hombres. No, lo que pasa... A mí, puede yo ser a las mujeres, pero a los hombres Claro. no. Pero había Ah. mujeres que sí, me imagino, pues, ¿no? Porque siempre me miraban así como que... Envidiosas. Es que eso ya Claro. viene ya de esto de sociedad peruana que tiene estandarizado con la Sí. televisión y todo eso, que la belleza es blanco y todo eso. Claro. Varias veces yo he escuchado Pero que yo no dicen- quería ser reina. A mí solo me eligieron y me Claro, quisieron claro. pegar. Yo no quería reinar, Y qué noble la y en reina. la secundaria fue algo similar. Algo similar. Hasta que conocieron mi personalidad y dijeron, ay, es la puta madre ella. Y como que... Ah, Es chévere, es chévere. No era de la puta madre. Es chévere que sea la reina. Que No, sea la pero reina. es que en secundaria fue algo similar. Porque mis amiguitas también todas eran así, de Claro. otro color. Y, Ok. De otro y sí color. pasaba. Ok, Para ok. no ser racista. No, yo también tenía mi cuota de inclusión en mi salón, me acuerdo. Porque era chino. ¿Sí? No, o sea, en primaria, que estaba, yo era chino, ya era minoría en el salón, bueno, sigo siendo chino hasta ahorita. Claro. Ajá. Y tenía mi compañerito llamado Josué, que Josué es afrodescendiente. Y como ya éramos todos bien amigos, a Josué siempre le decían negro. Ok. A ti te decían O sea, chino. con la confianza de... Sí, Claro, también. con el consentimiento de Con el José. consentimiento del negro, pues obviamente. Ah, normal, ya. Ah, Claro. no, eso es normal. Ya. Claro. O sea, teníamos hay un carnet, un permiso que teníamos ahí tácito, ¿no? Claro. Claro. Y me acuerdo que el profesor, o sea, se sorprendía porque le decían negro y incluso el negro se molestó porque dije, son mis amigos, me pueden llamar negro. Ah, chucha. El que Mierda. se ofendía era el profesor. El profesor se claro. molestaba. Porque le decían negro. Ajá, Pero el porque profesor le decíamos era negro. ¿El profesor era negro? No, al profesor no le decíamos negro. Pe. Ah, No, no, o sea, Pero si era negro, dice. Pero si era negro. No, es que de repente. No, pero ahí estaba mal el profesor. Porque ¿acaso decirte negro es una ofensa? Claro, no es ofensa. Ah. Es Sí, un que color. te digan, que te Es un digan color. blanco, que te digan blanco. Claro, es un color. Claro. Pero, Oye, pero si tiene sentido. ¿Por qué te ofendes si te dicen negro? ¿Y por qué no te ofendes si te dicen blanco? Claro, es Sigue que no- siendo es un que color. Sí hay un argumento que no es
no es la palabra, sino es cómo se dice Sí, la sí, palabra, sí, claro. sí. O sea, Ah, ya. si tiene una connotación negativa, o sea, puta, mata mal, pero. Blanco de Y aparte también asociamos mucho como que la blanco y la pureza y todo. Y es por eso que siempre ves fiestas de color blanco y no fiestas de outfit todos negros. Muy raras veces, es verdad, es verdad, es verdad. Yo sí he ido a una La fiesta de emo, outfit. la fiesta emo. Ah, no, pero la fiesta de emo ya se asocia ya que todos van a ir con el look bien dark. Bien No dark, precisamente que el score diga negro, todo negro. Claro, es cierto. Yo solamente he ido a una fiesta donde todo tenía que ser negro. Ok. Yo no he ido nunca a esos tipos de fiestas. Ha sido la primera vez que fuimos al de Andy. Todo Ah, vestidos eso de también blanco. fue el vestido de blanco, algo fue la muy primera lindo vez. que me gustó. Dije, interesante. Pero nunca fui a una fiesta así como que Es todo de que blanco. Andy copiando el Andy Sape, hermano. Desde que llegó a esa fiesta dije, todo tiene que ser de blanco. Las fiestas de negro se llaman funerales. Así es, está bien. Buena, Juaco. Oye, y así pues, así las experiencias del El cole. colegio. ¿Qué pasó, meme? A ver, yo voy a decir algo para pasar al siguiente punto, ¿ya? Ok. Algo que ustedes me van a decir, ¿bien lo cierto o no? No. No es cierto. Es la siguiente frase. El que no se ha cagado en el colegio no ha tenido infancia. ¿Sí o no? No se acaba. No, tú no has No, tenido vergüenza, que es no, distinto. Tú no has tenido vergüenza, Tú no has tenido vergüenza. No has ¿no? tenido baño en tu casa. ¿Qué Aguanta. Cagado. Una cosa es no. cagarse y otra cosa es, puta, ser un asqueroso y, puta, no hacer nada al respecto, ¿no? Oye, ¿por qué siempre hablamos de temas asquerosos tan mal? Porque Yo Alumno creo de Norca yo tenías creo que que ser, ¿no? me he orinado. No he aguantado tanto las ganas de ir al baño y me he Claro. orinado y me quedo así como que, ¿ahora qué hago? Pero cagar no. Lo que sí me ha pasado es que cuando he estado ya grande, me dio una diarrea de esas que Claro. sí me hice en el calzón y claro, estaba en el eso micro. me refiero. O sea, pueden suceder ¿En el accidentes. micro? Sí. En el micro. Y yo dije, no. Y era como que, literal, fue como que respiré, sentí que respiré y fue. Y yo, no. No. Y yo estaba, no te imaginas, es que hay un momento donde tú dices, voy a cerrar. Voy a cerrar mi puto ano. Ya le hiciste al costado, ¿por qué huele feo? Pero ese? sientes ese dolor horrible cuando estás Sí, mal el sí, sí. estómago, donde ya no puedes, Un no incón, puedes, incón. y te pones más blanco de lo normal y te suda Claro. todo Y horrible. ahí es donde primera vez en tu vida pediste un boleto de micro. Eso sí me acuerdo. Pero estaba cerca de mi Buena, casa, buena. estaba cerca de mi casa y ahí rapidito, pues, ¿no? Eso sí. Hagan clip. Oye, el del boleto. El del Qué boleto feo micro, tema, pero ya. Eso me ha hecho recordar algo que de Luego repente. luego cuento otra cosa. Eso del boleto de micro me ha hecho recordar algo que de repente lo vamos a ver en el capítulo del viejo internet. Había Oye, un ¿por qué video- siempre es lo mismo? había un- Es que Sí, hay un video- siempre hay un tema que dice, para otro tema lo vemos. ya. Tú no digas nada, No, pero entonces. para sembrar la semilla. pe, Ah, ya. Oh, pero me la dejas a mí y al incertidumbre. final la próxima semana no contamos nada. pues. Ya, entonces Y yo a soy las curioso. A mí cuatro- me ya, llegan ya. pincho las personas que me dicen, te tengo algo que decir. Cuando te vea te lo digo. Puta, me llega el pinche eso. Oye, Alexis quién también es ese? dice sí, dice, tengo algo que contarte, ya dime. No, pero mejor no te cuento ya. ¿Yo qué? Ay, ya Maldita. Me llega bien al pinche esa gente. ¿Cómo se llama? Ya por Ya, pero favor, habla. ¿Sabes quién hacía esa huevada cada rato? Sapinson. Programa Sapinson. Con Dani Martins decía, eso lo vamos a ver en el último bloque. Último bloque. No sé de sucedía qué me nada. hablas, Guillermo. Puta, ¿quién será esa pinzón? Chupas a la pe que te cache. Ya, voy a contar la otra anécdota. Ya, pues. cuenta. En el año 2018 era, claro. ¿Ya? Me di la Uf. tremenda turraza, o sea, la borrachera del año, ¿Ya? dejando fin de año, ¿no? Y tenía que ir a trabajar porque era el primer trabajo que tenía part-time y estudiaba. Y estaba bien borracha, que ¿En el me dormí trabajo? una hora. En el trabajo. No, claro, llegué borracha. Y no me aguanté y en el Es micro, de- atrás, vomité así, ¡prá! Así como... Espérate, con la ventana abierta. Ah, ya. No, ahí en el... O sea, acá estaba sentada y acá había Oh, otro asiento. Como el no. gambón en la duca cuando tira sus. No, margaritas. así como esta chica, ¿cómo se llama? La que se hace así y todo. Ah, el exorcista. Literal. Ah, Siempre como, mierda. Linda. Y había una Ha señora. vomitado como Metal Slug cuando se vuelve zombie y lanza su granada y se para arriba. Y, Fla. y allá al frente había una señora que me miraba así. Con cara de. y no sabía qué decir. Y No, ya y- me y- empezaba. 2 cuadras para llegar al trabajo y me bajé. No aguanté. Claro. Escúchame. Dejé todo eso ahí. Y el cobrador. Carajo, hijo, otra vez tú, carajo. Ya toma tus boletos otra vez. Con razón es que le ponen brea, pe. ¿Cómo? Con Brea. razón le ponen brea, ¿ves? ¿A qué? Al piso del micro, pues. ¿Cuántos saban buitrearon en el micro? Ah, sí. ¿No has visto que le ponen brea? No he visto que le ponen brea. Por eso es que lo negrito y se siente medio pegajoso, Ajá, se ¿no? siente pegajoso Claro, en el claro. micro. sí. No sabía eso. sí, de luego que le micro, ponían no, luego brega. micro. Eso me pasó en mis momentos. Es que no lo. Aso.
Ya, de ahí no volví a emborrachar. Fue mi primera borrachera así, borracha de yo borracha. Y tengo- estaba trabajando borracha. Bien ahí. Bien, bien. Malazo y iba a Buena vomitar peruana. a cada rato. Son cositas, pues, son cositas. Yo tengo entendido, bueno, yo tengo automatizado que si de algún momento quiero vomitar y estoy en el carro, Ya. vomito fuera de la ventana. Yo también, weón, eso ya lo he hecho. Ese es incluso. mi primer reflejo. Siento que es lo primero que tengo que hacer. ¿Te imaginas a Rey todo colgado? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que justo cuando tú quieres vomitar, hay una sensación de que puta me aguanto y si me muevo, vomito de una. Pero el carro se sigue moviendo, pues eso es lo Ajá. malo. Es como que juntas toda tu energía y Y te va lanzas para- a la ventana. Eso Y me ha hecho vomitas recordar todo. algo del colegio, de los vómitos que sucedían. Para los que han ido de movilidad, por ejemplo, vómitos que sucedían en la movilidad. Oye, sí. Ah, los paseos Por los escolares. primeros- por Escolares, también, escolares. también. Eso es Weón, cierto. yo una vez vomité, o sea, me estaba yendo de un bus de Chancay a Lima. ¿Ya? Y puta, no aguanté, weón, literalmente. Y lo peor es que estaba a una cuadra de que fuera la estación del bus. Pero bueno, ya vomité una cuadra antes y le cayó a un calvo, weón. ¿Un calvo transeúnte o en su...? Un calvo transeúnte. Ah, ya, estaba ahí. Sí, Marchando, weón. Qué falta, weón. Puta, qué feo. Oye, que no. Le sembré, le sembré. ¿Y cuál es ese otro tema? Ya, ¿se han tirado la pera? Yo me tiré una vez. La pera. Sí, pero no me gustó la experiencia, por eso nunca más lo hice. ¿Por qué? Porque no había amiguitos para jugar, dice. No. Fuimos con una amiga, me dijo, oye, vamos a una fiesta. Y yo Ah, ya, nunca había pera salido. malograda, pera Claro, malograda. yo nunca había salido, o sea, Fiesta recién estaba semáforo. empezando en el mundo. Le dije, bueno, vamos, pues, ¿no? Que va a haber un montón de ¿Te acuerdas gente, el grado? ¿Te no sé acuerdas el qué. grado? Sí, estaba en tercero de secundaria. Tercera y secundaria. Sí. Y me dijo, va a Razonable, haber un ¿no? montón de gente, que no sé qué. Y yo, ya, pues estamos mongola, ya vamos. Y resulta que fuimos porque ella quería estar con el novio. Y todo el rato estaba ahí y la chica estaba ahí, pues en la casa del chico, en su cuarto y en la sala así. Ah, ¿y Ya, había ¿qué fiesta? hago? ¿Y había fiesta? Ah, No había nada. O sea, tú estabas en la Aunque sala sea ahí que te- viendo. Solo me llevó para no ir sola. No sé, no ir, Es que- no tirarse la pera sola. Es el salvavidas de que si su viejo viene y dice, no, estamos haciendo trabajo grupal. No sé, pero el chico era súper mayor también que ella. pues, ¿no? Ah, la mierda. Sí, y entonces yo estaba sentada todo el rato, yo estaba todo el rato en el cuarto, yo estaba bien aburrida. O sea, tú estabas ahí a esa hora viendo a Federico Salazar narrando la noticia. Ni el Federico, porque el chico nos llevó de su casa, tenía como un huerto, y ahí en ese huerto había como una casa, una cabaña, no sé, y ahí estaban. Y yo estaba ahí todo el rato, y eran como la 1, 2 de la tarde que regresamos. Ajá. Yo dije, nunca más en mi vida. Ah, Yo- ya. a mí te también cagaron me la hicieron esa experiencia. huevada. Horrible, ¿no? Qué a mí me hicieron pava esa que huevada. soy. Pero yo sí le saqué provecho porque le dije, ya mira. Me puse a hacer tarea ahí, dice. Algo así. Le dije, ya mira. Le vamos a sacar provecho. Yo dejo que puta, tú caches con tu flaca. Pero un favor de mi pata, ¿no? Tú que caches con tu flaca, lo que quieras, ¿no? Pero ponme en tu computadora Warcraft 3 con los mods no sé qué cosa. O sea, lo que algo no es consciente la gente nueva, o sea, los Como para que te jóvenes, distraigas. es que hace tiempo era bien difícil descargar juegos en Sí, computadora, weón. era bien difícil. Ah, cierto, Bien. cierto. Puta, mis viejos tenían una filosofía de que, puta, yo recién te voy a dar, puta, diversión, te voy a comprar un Nintendo cuando ya salgas del colegio. Pero en todo el colegio, puta, ni un solo juego, weón. No tuviste ni un juego. Ah, Pero en weón. internet no jugabas tampoco. Claro, Había pero, los juegos de internet. pero los juegos eran moncesazos. Ah, bueno, ¿no? también. Yo quería jugar Left 4 Dead. Ay, me 8 siento toda jugaba. pava porque yo jugaba, pero dije, No, es que eran divertidos, pero ya muy repetitivos. jugaba a la Barbie, le vestía. la Yo jugaba bañaba. pinball, ve. Pinball. Hay Yo uno jugaba que es pinball. agua y fuego. Ah, también. Él también jugaba. Bueno, ya, hasta ahí llegué. Claro, claro. Pero cuando juegas eso todos los días, porque yo sí era bien ludópata. Ah, ya, ya aburrido. Ya se aburre, pues. Y yo quería jugar Left 4 Dead, ¿cómo se llama la otra jugada? Counter, quería jugar Ya, Warcraft. ¿y te así. pusieron en la compu? Me lo pusieron. Y yo estaba fascinado porque yo no tenía eso en mi computadora, pues, en mi casa. Pues. Bueno, al Y mi menos pata aprovechaste. Estaba tirando con su flaca. pues. Yo no, pero yo estaba ahí. Ni agua me invitaron. Te tiraste la pera para jugar Counter. Para jugar Warcraft 3. Oh, bueno, Warcraft. ¿Y tú, ustedes? Yo no me acuerdo de haberme tirado la pera. La verdad. Alucina que yo tampoco. ¿No? Yo no me hubiese No. tirado si la flaca no me insistía. Alucina Si no que me insistía, yo Yo, fui. voluntariamente, solito yo sí me tiré la pera una vez. No, Pero ¿tú solo o te fuiste a otro lugar? Yo No sé. y me fui a la jato de mi flaca. Ah, ya. Pero ya. es porque Ah, ya. lo que pasa es de que sí o no, que, o sea, recuerdan que en la época del colegio, un día después de la kermés de los colegios había día de asueto, que daban día libre, o sea, Mi colegio no tenía kermés, no, hermano. no había clase para el siguiente día, porque tenían que Claro. limpiar el colegio, ya. Ah, ya. Y era un día después de la kermés de mi flaca de ese entonces, yo estaba creo que en cuarto de secundaria, quinto de secundaria creo, y ella tenía feriado, pero yo no, pues. Entonces yo dije, Ay, puta, me quiero tirar la pera. me quiero tirar la pera, pues, ¿no? Ya me tiré la pera, me fui a su jato, estuvimos viendo películas, todo chévere. Pero era más por una cuestión de que
sus viejos no les gustaba que yo esté con ella. Ah, Entonces, ok. era una de las pocas oportunidades que tenía para salir con ella, pero era estar dentro de su Ah, jato, pues. bueno. Y puta, tuve la mala suerte que su viejo llegó, pues. Ah, ¿y qué pasó? No. Ah, ya. Entonces, yo era una persona recontra inocente, weón. O sea, sí, ahorita no tengo tanto interés. súper mongol, como se Pero dice. ¿cómo es inocente para ti? ¿Me das la mano? No. No, o sea, juntos toda la vida. es que nunca A la he tenido ese mierda. interés tan Como querer animal estar con ella, animal sí. de que ustedes sí lo tienen, creo, al parecer. No, pero ¿qué grado era eso? Cuarto de secundaria, quinto de secundaria. Oye, No, pero, ya, pero es esa que ese hora es el ya. amor de colegio. Pues cuando el amor de colegio, yo tampoco era como que con mi chico cuando estábamos ahí. Era más tipo, No sé. así. Mi colegio estatal maleado, solo te diré eso. De frente, sí, de mío frente. también era maleado. Quinto secundario tenía una compañerita que le hicimos su baby shower ahí en la capilla. ¡No! Ay, ni Quinto gana. secundaria, weón. Quinto secundario. Más bien, era como que la gente, o sea, la gente se alegró, no la gente, o sea, profesores, los profesores, todo lo que se llama, todos en el colegio, los que tenían autoridad en el colegio se habían alegrado porque era la promoción que menos embarazo tenía. Man, Ala. Oye, ¿ustedes han tenido compañeras que han ido embarazadas? huevo. Compadre. Claro. Mi promo es invicta, sí. invicta que no tuvo. Yo pero sí la tuve anterior sí una. tuvo. Puta, si Y hace después- rato estoy me dando cuenta que es sanazo. Oye, sí. Neutro Una, te nada envidia, más ¿eh? una, que después No, se le pero dio hubo- roche y a ir con la panzota. No, Dijo, pero hubo un ya no. aborto, hubo un aborto. Ah, ya. Ah, su- No, se en mi me colegio acaba. hubieron varios abortos. En teoría no nació, entonces. No, no es. invictos. En mi colegio hubieron varios abortos y no precisamente quinto de secundaria. Ah, su Ah, la gana. mierda, qué feo. Sí, weón. Alucinante. Es que abogada. duro, pues. Ah, sí. Es que así es cuando uno se forja ya desde abajo, pues. Yo como yo he estudiado siempre en colegio de mujeres, en secundaria, las chicas son lesbianas, pues no la mayoría. Y siempre se iban a la vueltita y se Claro. besaban ahí, se tocaban así. Pero siempre era la vueltita. Pero siempre me ha causado curiosidad. ¿Todo era en las chicas lesbianas de ese entonces, todo era carnal o había una que era sentimental? O sea, que verdaderamente se había enamorado de uno. Pucha, es que eso no se puede saber Buena porque pregunta. la mayoría, o sea, no es por juzgarlos, ¿no? Pero Ajá. la mayoría es simplemente carnal y quiero Sí. tocar acá, tocar allá, Igualito tocar allá y sucede acá. En el otro cara de la Uy, moneda, qué los gays, ¿no? Claro, entonces yo digo, o sea, normal ya, porque cada uno con su onda, pero no he visto a una persona lesbiana, una chica lesbiana, perdón, que sea como, oye, realmente quiero estar contigo, ¿no? O sea, Claro, realmente claro. te respeto. Yo sí he visto. En mi cole, por eso te digo, la que se estaba besando Claro. esta semana, a la siguiente semana se estaba besando con la otra y así. Mierda. Ah, Y así. man, ya. Y todas se y Hilerita, todas se hilerita. Exacto. Hilerita 2.0. Ya sí, pues, mano. ¿Ustedes eran flojos o chancones? Yo era de la media, zona media, coma. media. No, yo no hacía ni mierda. Tampoco era chancón. Yo no hacía. Yo no. ¿No hacías yo nada? No hacía nada de Ah, nada. su- Es más, me bloqueaba porque, o sea, yo me llevaba mejor con varios salones menos con el mío. Ah, la mierda. O sea, y yo no hacía nada, pues, porque la gente estaba en lo suyo. En mi salón estaba todas las horas ahí hueveando. Tampoco hacía la tarea. Mi cuaderno de ciencias estaba nuevecito desde el primer día hasta el último día. Ah, soy yo con tu madre te saco, pero la recontra. A la mierda. Y pasé qué años, sí, fuerte. ¿Sí? Claro. Ah, no, Nunca a repetí. mí sí los profesores me tenían jurado. Feo. Ah, ¿nunca Yo repetiste? sí, Nunca. yo sí siento que he estado de los dos lados. Era como que llegaba todo el año, estaba así, hasta que venían las malas influencias y me iba como que, mi grupo se llamaba La Mafia. Y me mandaban... A la mierda. Pusimos La Mafia. Pero yo estaba por ejemplo, cuando había exámenes y teníamos que presentar trabajo, yo me iba con las personas que Ah, estudiaban. ya, claro, claro. Pero cuando era diversión, era, y me iba para allá. Mi grupo se Claro. llamaba Los de Atrás. Los que sentaban de atrás. Pero ahí, lo chévere es que había de todo, pues. O sea, había. Yo y otro pata más éramos los que sí, más inteligentes, o sea, los que. Los ayudábamos con las chanconcitos, tareas, por decirlo. Ah, sí, en ese grupo también Pero existía. éramos flojos, o sea, no nos gustaba hacer tareas. Y puta, una hora antes de la. todo así, ya, listo. Y como Robin Hood lo repartíamos a todo el mundo, ¿ves? Para fomentar en mi grupo era así. la anarquía, ¿ves? Éramos 6. Tres de las personas era como que daban las ideas, pero como dices tú, el flojo que no quiere hacer y las otras Claro. que no daban las ideas, ya te toca. Ya hazlo tú, prepáralo. claro. Alguna ¿Sabes lo cosa que me así. pasaba a mí? Era que como yo no hacía nada y como que no me llevaba muy bien con las otras personas, yo me llevaba bien con el hijo del profesor. Ah, man. Mierda. Pero fue porque este hijo, Joao, si me estás viendo, un saludo. Que me cae bien, pues. Yo La ahora lo cosa- está viendo ahorita. La cosa es que él entró el mismo año que yo, los dos éramos nuevos. Ya. Y en un colegio estatal que es muy, muy difícil entrar. Él ya tenía su ya entrada porque hijo de profesor, pues. Y yo tuve que entrar a ese colegio porque estaba todos los días yendo a ver al director, que básicamente era mi vecino.
a la oficina diciendo, oh, hay vacante. Así, cada día, a plan 10 de la mañana aparecía Oh, y decía, ¿verdad? hay vacante. Eso es un buen punto. A los colegios estatales es bien difícil entrar, Sí, sí. huevón. Sí. Tanto para que entres es una mierda, huevón. Sí, weón. A cada rato, o sea, ¿De verdad? de lunes a No, pero- sábado. Yo postulé y- como si fuera una universidad, El huevón. objetivo es, puta, que tus viejitos van a pagar poco, pero... No Claro, van a pagar pero- nada prácticamente. Nada, prácticamente. La cosa es que Útiles iba nomás. y llegó un punto en que el hermano, me acuerdo que es español, le dice, hostia, hombre, tú eres el hombre más, ¿cómo se llama? Más terco del mundo. Ya toma tu vacante, mierda. Mierda. Y me dio la vacante. Y así Deja de me matriculé. molestarme. Y ese mismo día yo tenía a mis amigos ahí porque era el colegio del barrio, pues. Ay. Y la cosa es que Claro. mis amigos estaban en el B. Yo dije, oh, me voy a ir al B, ¿no? Y la auxiliar, tú te vas para la me dice. ¿Era, te era separó, por te orden de, separó. así de mérito? A, B, C. No, si ¿o fuera no? por orden de mérito yo estaría en la D, pues. No, yo creo que siempre es por apellidos. No sé, yo creo Por que... orden de apellidos, Está creo. chocolateado. En Oye, mi creo que a colegio, veces van chocolateado. de al final para arriba o de arriba para el final o del medio para... y Yo así. creo que es por conducta. Tiene Uy. más sentido. Yo me acuerdo que yo estaba en un colegio donde mi tío era profesor y la auxiliar me tenía cólera porque mi tío era mi profesor y no sé, pues no, tenía cólera y me puso conducta de C. Porque Mierda. simplemente iba al baño, ¿qué hacía afuera? Y me puse C. Entonces cuando yo voy al otro colegio, no me quisieron recibir, pues no, pues dijeron, oye, está problemática esta chica, que no sé qué. Claro. Y mi mamá y que no, yo decía, no, señorita, yo no soy problemática, no sé qué. A la primera que hagas algo, te vas. Y ya pues, no. Ala. Claro. Ya, la cosa es que... Creo que es por conducta. Porque me metieron al A y resulta que... Eras tranquilo. Sí, es que soy muy tranquilo porque no hacía ni mierda, pues. Claro. La cosa es que el B... Estaban mis amigos de barrio. Y en el C conocía gente chévere ahí, Valeria y todo mi crew. Mi crew se llamaban Las Enfermas, me acuerdo. O sea, en femenino. Es que eran amigas, mi causa negro y nosotros dos, mi causa negro y unas 5 flacas. Y pues. el matriarcado ahí. Ajá. Claro, es el que matriarcado. no sé por qué. Siempre, ¿Pero hablas de primaria o secundaria? secundaria. Es que siempre ha sido esto de que tengo Pero más más amigas pasa y en amigos secundaria también. esas cosas, pues, que en primaria. Sí, en pasa primaria más es en como que... Oye, sí, ¿verdad? Ahora que No, me- pero ahora pasa. con lo de femenino me ha hecho acordar de que, bueno, no ha sido mi caso ni he visto, pero ha sido el caso de, ¿sabes quién? De un personaje célebre de la serie del Fondo y Sitio. Nachito, Raúl y Montalbán. ¿Cuál es el punto? Se mariconeaban, pues, o sea. ya. Juega de O colegio. sea, tú con tu pata No, agarrando No, el pene, no, así. no. O sea, por eso No, he dicho que no soy mi en mi caso. colegio nunca he tenido confianza de Yo, los claro, no, sí. ahí sí literalmente te tocabas la uña, cabro, te Claro, decían, no, ¿no? había mucha homofobia. ¿verdad? había mucha No. No, homofobia. en mi cole sí, No, bastante. en mi ¿ah? colegio, Mi colegio si también, pasaba ¿eh? un roce o algo, de frente se sacaban la mierda. Sí, weón. Claro. No, oye, Tiene en que el- ser, pues. Ala, no, en el colegio, puta, mi grupo era el más pavo, weón. O sea, en el sentido de que nos llamábamos los Pokémones. Hay una banda que ha salido hace poco que los sí. Pokémones que asaltaron no sé qué mierda, Jigglypuff. Ay, no era el grupo de Gabo. Era mi grupo. No, Crecieron. Solo entendí que Hoy tu me has mamá hecho acordar, no, pues. no. Ay, qué buena. Saludos pa' Chicorita. De verdad, Chicorita, puta, ¿cómo? Hoy me has hecho acordar las huevadas, pues. Ya, es que también en mi colegio, el del quinto A, digamos, estaban los estudiosos. Quinto B, chévere. Quinto C, la gente maleada. Y quinto D, eran los odiosos. El mío llegó hasta la I. No, yo me quedé hasta la D mierda. nomás. La D eran ya los. O sea, Eran los odiosos. no eran ni tan chéveres así de que eran maleados. No, digamos No, que que el eran D ya- era un grupo muy cerrado. Muy pesado, ya. Sí, era como Pesado. que el D, digamos, el D era como que esos tipos evangélicos que tú los Ya. ves y te caes mal. Ah, ya. ya. Oye, pero la clásica es que siempre la A y la B están compitiendo. A y B. Mm, En mi cole era A y B, siempre competían. Los otros era como No que... sé. Uf, a mí en el cole me encantaba un culo las olimpiadas, weón. ¿Sí? Ah, a mí Ay, también. eran chéveres, eran Hermoso. chéveres, A mí sí. algunas veces me daba náuseas cuando mi equipo era una basura. No, ¿Por sí. qué? Porque- No, a mí me da cólera No, también. mi equipo era una basura, pero lo amaba, weón. Mi equipo era una cagada. daba todo. Mi equipo lo daba todo, pero seguían siendo una Pero, basura. ¿cuántas weón. veces has ganado tú la Olimpiada? sí? Nunca en mi puta vida. Nunca, ¿o? Nunca, porque Yo mi tengo equipo como era una 5 o cagada. 6 5 o 6 medallas. yo sí he ganado en las Olimpiadas. Pero era caga de risa, weón. Yo sí he ganado Olimpiadas porque mi salón eran, como eran todas flacas, las flacas se organizaban, pues. Ah. Y las flacas sabían de dónde sacar más puntos, porque digamos, el pasacalle valía como mierda de puntos, el disfraz también. Ah, mierda. Y aparte que en mi salón, como todas eran flacas, bueno, la mayoría, pasaba que estas huevonas eran muy buenas jugando vóley. Ah, De la mierda. selección de vóley del todo el colegio, era la mayoría de mi salón. Sí, Ah,
ok, Y ellas se bueno, metían ahí a jugar vóley y sacaban puntos y todo. Incluso Ya. los hombres de mi salón también jugaban vóley. Menos yo, porque no soy cabro, pues. Correcto. Ya, mi amor, ya. Ay, Y qué teníamos buena. nuestro cabrito también que jugaba vóley, ¿ves? Oye, siempre hay un cabrito que juega muy bien en el vóley. mi Y todas promo- las chicas ahí atrás. En mi promo no había como tal un cabrito, pero había un brother que se sospechaba que era. Y no se sabe si se volvió gay, o si siempre lo fue, o Suave si se que se volvió. cae la tele. Sí, suave, esa que se mueve como mierda. No se sabe si era gay, se volvió gay a raíz de que lo molestábamos mucho. Por presión O sea, social. era su culpa, era su culpa. Sí, pero Malditos. o sea, lo molestaban bastante ¿por qué? Porque tenía pestañas bien largas. Entonces, Ajá, cuando pero hacía naturales. Así, naturales. Mamacita. Cuando hacía así, te abaniqueaba, pe. A la mierda. Mierda. Sí, Pero, pues, mano. o sea, pero ese, no sabes si pata se volvió gay. No, sí es gay actualmente. Ah, ya, ¿sí? Sí, María se Grecia lo conoce, ¿no? Ah, mira. Llegó. Ah, llegó. Por lo que la gente estaba ¿cómo pidiendo se tanto llama? en el chat. Un Decía- micro, Nadie. porque yo tengo Decía, que... Paco. Yo tengo que ausentarme 20 minutos por una reunión, pero luego para que siga Paulino. Ah, Claro, ya, claro. ya. Ah, ya. Ya sí, pues, Ya mano. me estaba- ya me- Pero ya me estaba yendo. Ya. Vuelvo enseguida, vuelvo enseguida. Dice que voy a ir al baño. Tengo una reunión. Estamos hablando de mis Olimpiadas. Digo, sí, claro, pues. Ejemplo, como nosotros éramos pocos hombres, jugábamos muy mal al fútbol, vecina. Bien, Juaco. Ya, nos está escuchando. ¿Y por qué a mí no me dieron aplausos cuando entré? No nos dimos cuenta. Es que entraste de la nada. Los está escuchando. Y de que Está Guille hablando, volvió pues. cabro a un chico. ¿Qué? Es correcto. En ningún momento me eso. Dijo eso, lo está escuchando. Sí, Por presión social. Y así, pues. Bueno, en mi colegio, bueno, en mi salón. Sí, en mi salón no jugábamos muy bien al fútbol, por eso. Porque éramos pocos hombres. Pero en básquet sí, más o menos nos defendíamos. Porque sí. Yo lo único que me acuerdo que jugué fue balón mano, nada más. Uy, jugamos Balón, béisbol mano. también, me acuerdo. Sí, lo único. De ahí otra cosa. Y de ahí no me acuerdo yo concursar en ninguna olimpiada ni nada. Yo concursaba en atletismo. Y en mi salón, a ver, habían dos patas más, Aarón y Yupanqui. Chupanqui, ese es su apellido, Sí, garacho. es que Aarón y Yupanqui, pues. La cosa es que nosotros tres éramos los más rápidos del salón, porque en el sentido de 100 metros planos, Ya. me muero. Y pasa que nos dividíamos, pues. Digamos, si tenemos el mismo puntaje, porque teníamos unos 56 segundos de 100 metros planos. Ujú. O sea, ya, Yupanqui, tú corres, Arne va a hacer salto alto y yo hago salto de vallas, no sé qué cosa. Ah, eso es como que tú corres hasta un límite, de ahí el otro le sigue y así. Sí, también. ¿No? Algo así. Ese es otro. Éramos buenos en Eso, esos. pero es Sí. lo mismo, pero en diferente manera de hacerlo. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, nos dividimos las tareas. Y luego también, como les dije que yo era amigo del hijo del profesor, Ya. pasa que yo me juntaba con él porque era como que como que me caía bien. ¿Y qué hacían? Él y su mejor amigo, Rubén, se iban los dos solitos, se internaban en un salón y se ponían a hacer las olimpiadas de ajedrez. Ellos vivían un lore aparte. Mientras todos estaban viendo así, que sacaban la mierda, jugaban fútbol, básquet. Los inteligentes Estaba en eso. estaban los dos, así, uno al lado del otro diciendo, nosotros somos todo y nada al mismo tiempo. Mientras ellos están juntando puntos, nosotros tenemos que ganar aquí. Que estaban jugando ajedrez. Qué de risa. Lo que yo lo he entendido de contexto es que en sus colegios su salón se mantenía, ¿no? O sea, si tú eras quinto A, eras primero A hasta el quinto de secundaria. ¿O no, me porque equivoco? al menos en el mío variaba, pero ya. tú podrías solicitar mandando una carta para Ajá, que te que te quedes cambies de ahí salón. mismo o te cambies de salón. Ah, ya. No, No. sí, Pero mi- era solicitar uno para que tú te das como que no, toda la promo decimos, oye, el año que viene, ¿seguimos siendo E o seguimos siendo I, por Ajá. ejemplo? Ya, todos sí, ¿ah? Vamos a decir todos sí, con sus mamás. Ah, algo ya así. sabía eso. Pero, o sea, te quedas con tu mismo salón, Te cambian te de cambiaban salón, de te salón. cambian de salón. pero con el mismo grupo de gente. Siempre y cuando todos nos ¿Cuántos habían en tu organicemos. promo? En mi promo fuimos 38. Ahí está, eso es lo que digo.
En mi promo éramos 181. Ah, No, pero en un A la salón mierda. no jodas. En un No, salón- no, no. Ah, ya. Todo. Éramos una promo, o sea, y por eso había de la A hasta la... Llegamos a tener pero yo te hasta- estoy hablando ya, de mi del salón. salón. Claro. No, pero un salón. De mi salón, pero ya. todo, pues es más, No, obviamente. pero Toda la promo. yo tuve un salón donde tenemos 70, weón. A la A mierda. la mierda. 70, weón. Pero a De eso, verdad. a mí me pasó lo mismo, pero nos dividieron en 2 grupos porque dijeron que eran muchos en un solo salón. No, pero acá Sí. nos quedamos los 70 porque no había más salones. Oye, Allá era un salón grandazo. ustedes tenían clases en el auditorio. Huevón. Sí, era un salón enorme. Y yo tenía que sentarme al fondo porque yo era el más alto, pero era ciego. Me sentaba al fondo. Ah, la buena. verdad. Bueno, en mi caso, ¿les acuerdo que le dije que tenía mi crew, las enfermas crew? Las separaron, fe. A todas. Ah, No, las es enfermas que crew. la separaron, pero pues. las auxiliares se ponían de acuerdo porque cuando decían que tú te estabas portando muy mal, ya muy conchuda, te cambiaban de salón. Es que todas se portaban mal, ¿ves? Y a las 4 las separaron. Una la mandaron al D y la volvieron del D en plan como que te vamos a transformar. Así como los chicos del barrio, de la otra cuadra, así se ponían. Ya. Te vamos a transformar. Te Y vamos luego a- sí. dos se quedaron en el C, una la mandaron al B. Y Y así así. se disolvió No. Chucha. Solvió. la onda, pues. Mierda. Pudieron contra la onda. Y ¿Qué pregunta? ¿Cuál es sí? el siguiente, cuál es la siguiente pregunta aquí? ¿Cuál? Digo, Juaco. ¿Te han suspendido o expulsado? Pues elección. A mí casi me Suspendido. expulsan en el colegio. Casi weón. te expulsan. ¿Por qué? Porque yo en mi cole, no sé si en su cole había esa joda, ¿ya? De bajarse el pantalón. O sea, Ya, sí. No, tampoco tan maricón, tampoco Sí, hay tan esa joda, maricón. sí, hay esa joda. Sí había, o sí sea, había. de bajar, o sea, de que tú, ponte, Arnie y yo estábamos juntos y Arnie está mirando la pizarra y yo por detrás agarro y ¡pam! ¡La mierda! Ay, no, está loco. Sí, Y la cosa- claro. Y la cosa es que No, con buzo se hace eso nomás. Ah, Con ya, buzo. ya, Y hay ya, uno sí. más cagón, ¿ah? Que hay uno más cagón que es te baja el pantalón y te pisa el pantalón. Para que no te levantes. ¡a la mierda, Como que weón! está detrás de él y le haces esta vez. Como que, bla, mierda, te piso y tú, no. Yo lo que he visto ha sido el calzón chino. No, eso nunca he visto, sí. Ya, que van literal, agarran, no sé cómo Claro. y ¡pra! Y lo Esa levantan. weá duele sí. como mierda, weón. Sí, yo se he hecho y no lo he hecho. jugaban. Eso sí he visto. Eso nunca he visto. No, y la cosa es que a mí, weón, casi me expulsan porque yo y, bueno, a mi mejor amigo actualmente, un saludo a Wii, que me estás viendo, yo sé. Que te está comentando, de hecho. Le No, no dices está eso, va. comentando. No, weón. No, no está diciendo. No está. ¡Ey, Arnie! Estoy leyendo comentarios. No está. Para esto vi en España encima. Está en la madrugada. Ya, la cosa es que en el recreo, weón, que hay un culo de gente, yo le dije, weón, hay que ir para esto mi cole tenía, ponte, un patio súper grande y había un escenario donde subían los directores a declamar. Ay, no sé. ay, ay. Ya. Ok. La cosa es que dije, weón, vamos al escenario como para chequear la vista. Una hueá Al así. escenario. Huevón, fui muy cruel, weón. Y la cosa es que le dije, weón, mira, yo lo haría así. Él, como que le estaba señalando algo como para que él mire y yo agarro y ¡pum! Frente a todos. Ay. Weón, toda la gente empieza a ver y se empieza a cagar. de risa, weón. No. yo era Y bien. vieron los profesores, te No, pasaste. Yo era bien cruel en el colegio. A Y la la cosa es que, mierda. weón, ese weón ni siquiera me miró, volteó, se veía con el pantalón abajo, ¿ah? Volteó y empezó a salir las lágrimas. Lo hiciste llorar, weón, no. Yo le dije, no, amigo, no. No, amigo, Amigo, era una broma, amigo. No, amigo, no. No, amigo, no era una broma. Y la cosa es que empezó a llorar así. No, mano. Oye, le traumaste, Oh, en le ese momento traumaste. yo me bajo el pantalón también. Weón, Yo también. En solidaridad con el compañero. Yo también. me debí solidarizar, weón, y bajar el pantalón también, weón. No, weón, empezó a llorar con el pantalón abajo todavía. Y empezó a caminar, o sea, así como diciendo. Con Patricio. Con el pantalón Empezó a caminar así como Patricio. Y yo iba así. Weón, y la cosa que se subió el pantalón y seguía llorando y fue de frente, estaba a la oficina del director, weón. Y yo, weón, y yo estaba, Debió ir al psicólogo en vez del director, weón. sí, también, weón, yo estaba detrás de él diciendo Wii, no, porque se llama Wii. Sí. Ven aquí, concha, no le vas a decir nada, no le vas a decir nada. Wii, no, por favor, Pobre que le digas algo mierda. No, sí.
No, escúchame, ni me miraba porque estaba literalmente con los ojos abiertos. Tenía Enfocadísimo. una misión, está enfocado a eso. Huevón. está enfocado Oye, pobrecito por vida. ese chico. Sí, Hasta ahorita sí. se debe acordar de ti, hasta Cabrón. ahorita. No, es mi mejor amigo actualmente. Es mi Por hermano. eso, ¿sí? Prácticamente, España. sí, pero vive en España. O sea, lo que voy a decir a continuación es más suave de todo lo que ha pasado. Más suave. Es más suave, no es más hardcore, es más suave. Es cuando tienes tu escarapela. ¿Ya? Yo tengo mi causa que veía que tenías tu escarapela de metal ¿Ya? y por joder venía, ¡plac! Te la sacaba la escarapela. Y se rompía. Se rompía y aparte se rompía tu camisa. Claro, pues, tu cabeza es lo que digo, tu Y camisa. y es por eso que todo el mundo se compraba su escarapela de tela. Ah. Porque si tú veías opulente con tu de metal, mi causa venía, ¡plac! Te la sacaba. Pero lo peor de todo es que al salón no, ¿ah? Ese huevón se paseaba en el recreo y veía. Ay, qué loco. Con todos. Todo el colegio con esta tela porque sabían que había un codo. Ay, se pasó. Huevón. Un saludo para Gringo, es mi vecino, literal. La mierda, o sea, volteaba, decía, de metal. No, ese huevón tenía técnica, weón. No es así, plac. Agarraba, mano, ¿qué te dice acá? Plac. La mierda. Y se la sacaba y había hueco acá, pues. Claro. Ah, Y sí. no, Cagado. no discriminaba, hombre y mujer. Sí, mano, a todo el mundo. Mierda, weón. Ay, estás loco. Ah, la mierda, qué cagón. Fuerte, Lo weón. que cae de risa. Es más suave de lo que tú has hecho, Bueno, weón. más suave. Bueno, sí, porque al menos mucho más los amiguitos no lloraban. Tu amigo sí lloraba. Eso fue bien Ay, triste, Dios. causa. Ay, Dios. No me pegó. Oye, pero yo estaba triste porque pensé que había perdido una amistad, weón. Yo estaba triste porque era mi amigo del colegio, weón, Claro. y no me hablaba, weón. Sí. Pero me acerqué a pedirle perdón y todo. lo demás. Encontraste su Creo límite. que Sí, sí. encontrar su límite. Al menos te disculpaste. No, Creo pero que estás mucha loco. gente, al menos en mi colegio, cuando te jodían algo y te ibas a la mierda, te dolía, no sé qué cosa, no se disculpaban. Lo dejaban así. Se podían sentir mal, pero no se disculpaban. Ah, Creo que al menos eso rescato, te disculpaste. O como que, sí. Oye, puta, me haces pensar que yo con este pata, o sea, con este mejor amigo, que lo quiero, que lo hago a mi causa, he tenido muy malas experiencias, weón. Pero bueno, ¿tú ibas a contar alguna o no? A mí nunca me han suspendido. Una vez nada más me putearon por tener el cabello largo. Y le dije, entonces me lo puedo cortar para... Pero te lo cortas así. Y yo, es que el fin de semana... No, pero es que te lo vas a cortar. Yo, y me lo puedo cortar. Sí, te lo vas a cortar. Y yo, ok. O sea, no me dejaban hablar. Yo les decía, puta, he tenido un fin de semana largo. Pues, ¿qué quieres que te diga, concha tu madre? Y ya, pues, O sea, así de chill. Es que me llegaba el huevo que me putearan y no me dejaran hablar. Pero, nah, eso sí, Y lo único bullying. es... Bullying. Me han hecho un culo de bullying, sí. No, ¿Sí? puta, mira esta cara. No, A mí sí. también me han hecho bullying. ¿Sí? Pero- ¿Pero por qué? ¿De qué? ¿O qué te...? Es que era bien tímido. Era bien tímido en el colegio. Oye, ahí te agarran, Bien ¿no? pavo. Por eso Sí, es que sí, yo ahí también te me volví agarran. una locaza, pues. Porque yo también, como dice, yo era bien tímida y venía así, pues, ¿no? Te jalaban el Claro. cabello. ¿no? A mí me pasó una Ahí huevada. hubo un momento donde dije, voy a sacar mi poder. A mí me pasó una huevada que estábamos bailando y a mí se me cayó una quena. ¿Ya? Y todo el mundo vio que se me cayó la quena. Y yo la subí nomás, la quena no se rompió ni nada. Al menos que yo sepa. Los traumas de Harry con una quena. Sí, sí. Una O sea, quena. no se me rompió ni nada, pues. Y todo el mundo me vio y normal. Me muero. Y ya después dicen, gente, alguien ha roto una quena. Quena. Y nadie, o sea, todo el mundo me volteó a ver. Yo estaba una- como que, pero la quena está bien. ¿Qué es una quena? ¿Qué es una quena? Es tipo flauta. Ajá. Esa hueá que tocan. No, no es eso. Ah, ok, ya lo vi. Ah, Ya, no, ok. así, ¿no? Claro, ¿cuál Ah, es que ya, está me- loco? me te voy a- Ya lo me te voy a- vi. me te Es voy a- una flauta peruana. Sí. Y la vaina es que estuvieron casi todo el año diciendo, reparen la quena, reparen la quena. Ah, no, pero qué joda tan estúpida, ¿no? No, es que yo estaba como que me hicieron dudar, puta, ¿lo habré roto yo? Ah, su Porque madre, nadie eso se está- hacía responsable, pues. Nadie se hacía responsable. Yo, mira, yo no recuerdo ahorita qué bullying me hacían. Ahorita, o sea, de repente habrá sido tan liviano que ya X. Pero me acuerdo que yo era tan, digamos, buenachón, ¿no? Y todo, con los profesores exclusivamente, que si había algún problema grupal, a mí o me dejaban ir o dejaban ir a todo el grupo. Por ejemplo, una vez o sea, no te puedes quedar en el colegio después de clases. Ujú. Y yo estaba hueveando con mis patas. Estábamos, y viene una profe y le dice, oh, les voy a poner papeleta a todos ustedes. A la mierda. Vamos corriendo a todos. Papeleta. Vamos corriendo a todos. Carro soy. Dice, ya los vi. Te vi a ti tal, te vi a ti tal, te vi a ti tal, te vi a ti tal. Y no me vio a mí. Y yo dije, puta, ¿sabes qué? No voy a ser cagón, voy a caer con el grupo. Salí,
patas me vieron con cara de, oye, qué imbécil eres, ¿no? Eres idiota. Debiste quedarte adentro. La profesora me ve, ojea. Ya, váyanse todos. Ah, ya. O sea, yo por estar, o sea, la profesora por no ponerme papeleta a mí. Ah, no me ya, puso dejaba ir papeleta. a todos. Dejó ir a todos. Y una vez, no me acuerdo, pusieron en la pizarra, había un teleprompter, que pusieron en el Delfina puta, que es la... ¡No! Delfina es la profesora. ¡No! Y todo, El nombre, pe, huevón, también. Ah, ya, Pero pueden decir, estoy insultando a un delfín. Delfín, sí, ya. Sí. No voy a decir apellido. Claro. No sé quién fue, pero sospechaban de que era un hombre, obviamente. Y, ¿cómo se llama? No dejaron salir a ninguno de los chicos por el resto de la semana, excepto a mí. O ¿Y sea, por qué? me dije, o sea, porque llegó el auxiliar, dijo, todos ustedes son unos cagones. Que no, dijo eso. Pero todos unos pendejos, que no sé qué cosa, ¿cómo van a decir eso? Ninguno de ustedes acá va a salir. Levanté la mano, profe. Ya, ojea, tú sí puedes salir. Tú sí, ojea. Tú me quedas chévere. Y todo el mundo volteó y dijo, Este huevón no fue. Este huevón no fue. Sí, sí. Oye, esa Entonces, hueá es una habilidad que pudiste haber aprovechado más, huevón. la aproveché lo máximo que pude. Huevón, Sí. porque tú pudiste... ¿Cómo que? ¿En qué? ¿Pudiste ponerle chinches en la silla al profe? Y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta. O sea, lo que yo hacía, de repente, especialmente el último año, que ya de verdad el cole me comenzó a llegar al pincho. Por ejemplo, no sé si en sus colegios hacían unas portadas, ¿cómo se llama? Para decorar. ¿Periódico el salón. mural? Periódico mural. Periódico ahí está. mural. Ya. ahí está. Periódico mural. La cosa es que un día veo Ah, unos en cada huevones- salones. Sí. Lo festejaban, sí. Un día veo a un huevón así rompiendo todo el periódico mural y yo le digo, ¿qué chucha haces? Si dices algo, te saco la mierda. Yo le digo, voy a hacer algo mejor. Y agarré todo el mural y lo rompí de un solo zarpazo. Y me dijo, ¡Ay, la mierda! así se quedó ese huevón. Me dijo, ¿ok? Te sacó la mierda, por lo tanto. y llegó el profesor y dijo, oye, ¿quién ha tirado todo eso? Y lo vio al otro huevón, le dijo, ¿has sido tú? Y digo, no, profe, acabamos de llegar. Dijo, ah, chucha. Ok, ya, luego lo vemos. Y nos dejó pasar justamente porque nadie... Nadie vio. o sea, nadie desconfiaba de mí. Ah. O sea, si yo decía, profesor, acabamos de entrar, lo encontramos así, me creían. Ah, Me has hecho recordar una huevada. ¿Qué? Un profesor de mi colegio, cuando yo me fui del colegio, estuvo con una alumna. ¿Qué? Espérate, esto es Dile descontextualizado. con apellido y nombre. No, ahorita. espérate. Ya, también. No piense mal. Fue tu ex. No piense mal. Pasó que esta alumna ¿Ya? salió del colegio, se metió 5 años a estudiar profesor, eso. O sea, Educación se metió. ya. Profesor, yo dije, No, es que yo no estudio esa vaina. Se metió de frente a estudiar 5 años, ¿Ya? salió titulada y todo, ¿Ya? se fue al colegio donde ella estudió, Ajá. se volvió profesora. Ah, ya. Ya. Y ahí... Y ahí es donde estaba el profe y luego como que después se dieron las cosas y la profe como que es joven, así, normal. Claro. Ya, o sea, el llama- profe era joven. Ah, claro, pues ya, ya. porque salió del colegio, se metió 5 años a estudiar, parece que no repitió ningún curso. Pero y, rapidito, ¿no? y volvió. Mierda. Se volvió profesora, conoció al profe y ya se volvieron pareja, pues. Y gente más pensada. Sí. Yo, es que no sé, bro. Mano, Es fue que un lore dice, bien pues, raro. Sí. El hijo del profesor con la alumna. Es que era una ex alumna, pues. Y ahora la cagaba porque como es profesora, pero también es promoción, tú la ves con su polo de promoción tal año Ajá. en las Olimpiadas, vainas así de kermés y al mismo tiempo como profesora, pues. Es que esa es la premisa. La premisa que tú diste, vamos a ser bien pendeja. Sí. Así es. A eso queda para Espérense aquí, todavía, para pues, aquí. espérense, pe. Ya se pasó, pues. ¿Cuál es el otro? Me acordé. ¿Cuáles son las estupideces de cachimbo que has hecho o te han hecho en la universidad o instituto que has estudiado? De cachimbo. Puta, he hecho muchas huevadas en la universidad, man. Yo me he salteado varias clases, he conocido a los fumones del barrio. Ah, eres muy agresivo. No, en la universidad sí me fue la mierda. En la universidad sí me fue la mierda. Salía de las clases y me iba con mi grupo de amigas y amigos a un parque. Y una vez el parque solamente estaba yo y 5 flacas más. Estaban tomando. No. Y de la nada vinieron 5 patas pirañas y una flaca hermosa. Era hermosa y aparte luego me enteré que era modelo y artista de maquillaje. Y la flaca Ahí- hermosa fue la que les robó. No, no, fue como que nos vieron un pata con 5 flacas y 5 flacos con una flaca. Hicieron como que empate.
Y ya, pues, ahí ya conocí a todos los fumones de ese barrio y todo, y ya, ahí sí. paraba. Buena anécdota, buena anécdota. A mí, ¿sabes lo que me da el pincho del O sea, no es una, claro, es una hueá que me da el pincho de cuando fui cachimbo, sobre todo. Ajá. No sé por qué mierda, cuando yo estudié en la de Lima, para esto. Sí. Ah, la verdad. Pero hay algunos, o no debí decir universidad, ¿no? Ya No importa, ya No está. era Mierda. necesario, no Ya era bueno, No era estudié en necesario. una upituca. Y Ya. la cosa es que no sé por qué todos los profes, huevón, asumían Ya. que tú tenías plata, huevón. Y yo no tenía. ¿Y te cobraban o qué? No, o sea, decían, por ejemplo, decían. Saca 40.000 copias. Ah, no, decían, 40.000 claro, saca 40.000 copias de todo esto que te costaba, puta, no sé cuánto cada Sí. copia. No, pero aparte de eso, huevón, Para pasar mi curso tienes que comprarte mi libro que lo- cuesta 150 claro, soles. y lo aparte Un solo decía, hoja. si quieres sacar copia, tienes que sacar aquí, Ajá. no afuera. No, pero aquí. me da risa porque decía, tienes que comprar el libro que no solo está a 250 soles nomás, no pasa nada. Tranquilo, sí. Sí, una básica. Sí, sí, sí. Había una profesora. yo me acuerdo, Original, ¿ah? Original. Nada claro. que copia. ¿Qué? ¿Fotocopia? O no, yo sí en la universidad era el puta, porque era el pobre, yo le sacaba. Yo esperaba que mi pata que tenía plata se compre el libro y yo le sacaba copia. Al frente de la universidad del Callao. Tú lo volvías a PDF, dices. Sí, no, obviamente. Huevón. No, yo tenía una profesora que asumía, no sé por qué, cuando daba ejemplo decía, por ejemplo, ustedes cuando salen con sus papás y están en su carro, y yo. Sí, claro. Mi papá Sí. cuando maneja el chino. Ahí salimos. Claro, ahí salimos. Ahí es lo que se me viene a la mente. No, Es cuando van a Embarcadero 41 Ajá, y cuando- compran su plato de ceviche cada uno de Profe, 50 soles. chicos, para este ciclo cómprese un iPad si es que no tienen. sí, literal, Oye. literal, weón. Así esos ejemplos, en plan, bueno, o sea, pero compres una Mac que funcione Mierda. mejor. ¿Sabes? Que funciona mejor, hijo de perra. Con el celular chanchita ahora, la justa. Creo que esa es la diferencia entre ingeniería, porque tú estudias ingeniería, y comunica. Yo en comunica, Mano, es más caro. ¿Ah? Es más caro. sí. O sea, los profesores sí te decían, miren, chicos, necesito que vean esta película que está en Netflix, pero yo sé que de repente no todos tienen Netflix, así que no les estoy diciendo que la pirateen. pero hay opciones. O me decían, ok, tienen que su final es editar tal hueva, así que les voy a separar salones con computadoras. Eso me está pasando a mí porque, o sea, estoy llevando cursos así de grabación Claro. el siglo pasado y el profe se pone, bueno, es que los equipos son bien caros, pues. Sí. El profe se pone, bueno, vamos a hacer un corto, ¿qué tal? No tiene que haber diálogo, no tiene que haber narración porque yo sé que nadie tiene micros acá. Weón, me haces acordar un. Puede ser en blanco y negro, amigo. Weón, eso me pasaba en mi colegio al revés, weón, porque yo estudié en el Callao y mi profe, que había enseñado en la católica, no sé qué hueá, y no sé qué chucha hacía enseñando en un colegio de secundaria, Ya. decía, bueno, evidentemente acá todos van a postular a San Marcos y a Uni porque no tienen plata para la católica. Literal decía eso. Literal decía esa huevada. Pero eso no era friazo. Guevara, saludos para ti, tío. Déjame bien. No, literal, no, porque Mano. ustedes. Es que hay que decir la verdad, chicos. Ustedes, su papá no tiene plata. Decía. Oye, era bien sincero. No, bien cagón, ¿ah? Claramente no era un Claro. No profesor era de sincero, era sociales. caón. No, pero es Nada verdad. de ¿Qué enseña sociales. eso? ¿Qué enseña Matemática, eso? creo. Matemática. No, razonamiento verbal. Sí. Ya vas a rodar ese bocha su madre. Te lo juro que hablaba así, weón. Sus papás evidentemente no tienen plata. O sea, no van a ustedes no van a postular a la Uni a San Marcos. Weón, pero es un poco verdad, porque yo fui el único que estudió en una UPituca, pero en plan porque puta fui El profesor, yo razonando, verbalmente les voy a decir que ustedes no tienen plata. Muy bueno. Sí, literal. Ya, weón. ahora cae de Y eso risa. que yo estudié en la Lima de becado y toda esa weá, ¿sabes? Porque. Mierda, don. Bien, llegaste becado. O sea, en plan, no pagaba lo que pagaban todo el mundo. Claro. O sea, no es que no pagaban. Pero nada, tuviste nada. el privilegio de entrar al menos como becado. Y eso es un gran Eso logro. es Claro, o sea, Claro. era por las notas y toda esa weá. Por eso te Nice. digo, pues, Sí, sí. mucha gente que tiene plata está ahí, no porque sepa. Estudia. Simplemente porque tiene dinero y ya. Estudia. Sí. Pero las personas que entran, Por ser buena persona. Por ser buena persona. pero las personas que entran como becados, a mí sí es como que digo, chévere, Claro. chévere causa, Baja. chévere. Obvio, sí. verdad. Bueno, en mi caso, yo no siento que he ido en el colegio sí, pero cuando yo entré ya a estudiar la carrera de la vida, ya sentí que ya estaba como que ya tipo tengo que hacerla bien, pues. O la cámara, dice. Ay, se apagó la cámara. Se apagó la cámara, no. Pi, pi, pi. No, yo me he dado cuenta que yo hago algo bien cuando algo me interesa. Pi, pi, pi. Cuando algo me interesa, lo hago bien. Bueno, entonces Pero ahí no hay nadie, weón. Ahorita vuelvo.
Pero ahí no hay nada, ¿no? que tengo una reunión. Va a ser el acosador. Ay, el acosador de... para que no se le escuche. Entonces, Hay corriente de aire ahí, ¿no? Porque Un poquito. de ahí abrimos y tiraron. Y ¿Y entonces qué pasó? había gente que era más súper mayor que yo, que estaba ya en la vida, a ti como que somos empresario y queremos simplemente tener un título y ya, no me importa hacer tesis Sí, ni nada. sí. Entonces me entraba en la Uy, sí, mentalidad eso de que, oye, sí, pues no, es verdad, la vida se trata de... Bueno, pero la mayoría de personas que yo sé que están en universidades privadas son más por contactos. Claro, Como más para- por contacto que por otra cosa. Por Pero ejemplo, hay personas aquí donde... puede llegar a ser amigo de un pata que de la U de Lima y puede llegar a ser tu jefe. Es correcto. Claro, y donde yo estaba ya eran jefes de empresas Sí. y simplemente necesitaban tener el título porque, no sé, no quisieron estudiar en su vida y simplemente quisieron... Ay, a mí no me gustan las rellenitas. Son Uy, bien las feas rellenas esas son muy galletas. ricas. No auspicia. Sí. Me gusta la casino también. En la universidad yo también aprendí que es más que nada, no vas a chambear por título, vas a chambear por contactos. Ah, obvio. En la, Sí. en la universidad Pituca sabes que perfectamente vas solo por contacto, más allá de estudiar. Full contactos, ¿ah? No, sí, los contactos es bien verdad. Bien verdad. Eso lo dice todo el mundo. Todo el mundo, al menos que yo escucho que personas que están en universidades súper caras, es por contacto. Oh, Es que- y- Es más, inclusive, dicen, mira, cuando tenga hijos, los voy a mandar a una universidad tal que dicen, solo por el contacto. Porque necesito que Ojalá tengan se enamore contacto. de una pituca y le saque de esta vida. no hay necesariamente, y ni siquiera tiene que ser el contacto. Tiene que ser una persona que chambee o que también tenga contactos. Por ejemplo, yo un día me fui a chupar con un pata. Macañaque. No, se llama Macanaki. Marcelo. Haga La que cosa es que conocerlo. Marcelo, sí, literal, se fue a la mierda, el concha su madre borrachísimo. Ya. Entonces dije, puta, me da pena porque luego vive en Jesús María y estábamos en Barranco. Lo voy a llevar a su casa. Pedimos taxi. Qué bondadoso, Juaco. Sí, Eres sí. un Es tipo que bondadoso. era un buen amigo mío. Entonces fuimos a su casa, lo dejé en su casa y el concha su madre no tenía llave. A la mierda. Yo tuve que llamar a su hermano y sabía que su hermano era jefe de práctica de un profesor ahí de la Universidad de Lima. Ya. Y lo llevo a su casa. Llega su hermano, nos abre la puerta. Su hermano tampoco está en su casa. No, nos abre la puerta, que no sé qué cosa. Lo mete y me dice, hijo, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué cosa. Puta, ya estoy en séptimo ciclo, justo estoy buscando prácticas. Y me dice, yo tengo una empresa audiovisual. Yo te convalido las prácticas. Mierda. Yo hasta el día de hoy lo conozco, siempre me llama para diferentes chambas. Así fue como conseguí mis últimas 2 chambas, excepto la última, no, las 2 últimas Ya, anterior, las he conseguido por eso. Y es por eso Metro Estudio mi familia, porque ellos ya están diciendo, mano, cuando tengas prácticas, ven aquí tú nomás, me dijo. Bien. Bien, los quiero mucho, Metro Saludos Estudio. para Metro Estudio, no los conozco. Pero saludos. es que es importante tener contactos en la vida. Es Sí. bien importante. Es importante ser sociable, sí. Sociable y rodearte con personas que sí valgan la pena. Porque yo digo Claro. que hay personas que valen la pena que personas que no. Simplemente es para la diversión y hay personas que sí Definitivamente. necesitas tenerlos en tus vidas. Yo sí o conocí sí. una cojuda que de verdad era cojuda. ¿Cojuda de ingenua o de cojuda de. Cojuda De cojuda. Era estúpida De que creía. imbécil. Era un dodo. Que creía que las cosas. idiota! Las cosas Ay, iban a salir respeta, bien. hay una mujer. No. No, era pero una mujer estúpida. Era Yo una conocí- persona estúpida. Mira, Sí, cualquier mujer persona puede ser estúpida. estúpida. Sea Ya. mujer o hombre, es Así estúpida es, o estúpida. mejor. La cosa que yo estaba para esto en tercer ciclo y había ingresado a la Lima. Era una amiga de una amiga. Ya. Había ingresado. La ONA se la pasaba todo el día afuera de la universidad fumando, porque todos en la Universidad de Lima fuman y están afuera fumando. Yo todo el primer, segundo, tercer, sí. cuarto, quinto y sexto ciclo. Yo todos mis 5 años hasta la pandemia. La cosa es que... Y full margarito, full margarito. La Por eso cosa me es que gusta la chela. ONA, puta, no sé ni mierda. Yo siempre la veía como que chupando con gente, que no sé qué cosa, no sé. Y decía, puta, esta ONA no estudia o qué nada. ¿Qué va a hacer por la vida? Y la ¿Pero cojuda... por qué le has dicho así como que, esta buena es Brother, o sea... Salió un poquito, ¿eh? A Sí, veces sale, sí, a veces siempre sale. sale. La A veces cosa es sale, que es natural. A veces sale. a la veces cojuda se cambia de universidad, se va a la... no me acuerdo cuál. Ya. Ni siquiera una universidad, un instituto. Uno inferior. Sí. Y la cosa es que... Salen rayas en la cámara. La cosa es que yo le pregunto a una amiga y veo que ella comenta en un video de la Universidad de Lima
Era un video donde en una parte, era una parodia de La La Land, y en una parte dicen, yo no vengo a huevear, yo soy audiovisual, una cosa así. Ah, con razón. Ajá, y la cosa es que la bona pone, tú no vas a huevear, cojuda, tú vas a recontra huevear, porque todo el tiempo que yo estuve en la Universidad de Lima, yo estuve rehueveando. Bueno, no te exagero que... A ver, no entiendo, ¿qué pasó? Que la huevona compartió el video, de la parodia, que decía, yo no vengo a huevear en la universidad, una cosa así. La huevona compartió ese video y en los comentarios, en la descripción puso, no, huevona, tú no vas a huevear, tú no vas a huevear, tú vas a re-huevear, porque en la Universidad de Lima lo único que se hace es se recontra huevea. Yo recuerdo que estaba en la Universidad de Lima y lo único que hacía era huevear. O sea, la cojuda, de su propia incompetencia, le echaba la culpa a la universidad. No te exagero, que literalmente entre 10 personas se le vieron encima, no me incluye, se le vieron encima diciéndole, huevona, pero es que tú también eres una vaga de mierda, eres una floja, tú no haces ni mierda, siempre te veías chupando afuera, que no sé cómo estás fumando, qué chucha estabas haciendo. O sea, yo me mato cinco ciclos siendo uno de los primeros del no sé qué cosa, y tú ahí, pues, ¿cómo vas a hacer? Decir estas jugadas. Entonces, era una de las cosas que más me llegaban al pincho de que la gente estúpida. No, yo sí era consciente de que hueveaba. ¿Para qué? No, sí, yo también. ¿Eh? No, yo sí. puedo huevear. Yo sí puedo decir que en el colegio sí, pero cuando yo estudié ya, no. Porque yo necesitaba aprender, por eso es que ahora lo practico. Y ahora digo, me sirvió. Porque siento que si no lo hubiese tomado como en su momento, me hubiese quedado como que, oye, ¿esto cómo se hacía? Y me ayudó mucho que esté rodeada de personas súper mayores que yo, que ya eran empresarios y que siempre me estén llevando a lugares como que, oye, mira, conoce eso. Oye, deberías hacer eso, deberías hacer lo otro. Piensa en esto, piensa en lo otro. Entonces yo siento que me ayudó bastante. Yo lo que he notado es que yo, en el sentido del estudio, yo no le ponía ganas porque resulta que cuando lo estudiaba lo aprendía rápido y lo dejaba, es como que... O sea, precisamente es como que... O sea, que eres muy inteligente. Creo que sí, me parece. Es como que me enseñaban algo y yo... Humildemente. Ya lo que ya me aburrí, ya lo sé. Y me iba por otro lado y es porque eso siempre voy a... Es como que escuchaba al profesor, lo escuchaba y me daba flojera hacer la tarea porque, o sea, no quería hacerlo, sabía cómo hacerlo, pero me daba mucha flojera. A menos que luego noté que si había algo que de verdad me empilara, como que me gusta mucho, sí le metía muchas ganas. Mierda, weón. Eso es lo que me di cuenta de mucho tiempo ¿Cuál era después. tu curso que le metías ganas? Legión. No, man, no me gusta. No, al historia y a FCC, por el profe le tenía respeto. FCC es Formación Cívica Ciudadana. Formación Cívica Ah, Ciudadana. ya. Pero porque le tenía mucho respeto al profe. Yo me acuerdo que ese profesor iba borracho a la clase y siempre decía... ¿Estuvieron juntos? No. O sea, no. Y siempre... En tu cole. En mi cole, en mi Claro, cole. es que dice, Claro, ese sí, profesor... yo también dije, wow. No, perdón, o sea, de cívica. Ah, ya. ciudadana. ya. El de cívica. Me expresé mal. Entonces, el señor, siempre llegaba, pues borracho, se notaba. Y se quedaba así. Lean la página tal del libro tal y hacemos un resumen. Y se quedaba así. Y al rato, ya, a ver. Y cuando no sé en qué momento sabía que la directora venía a observar, ya se paraba y decía, ya, alumnos, a ver, dígame, ¿qué han leído? ¿Qué han entendido? Y era como que lo veía que estaba así. Sí, esta, que no sé qué y lo otro. Pero siempre se pasaba durmiendo el Qué señor. cagón. Yo, puta, de no ser que existía el curso de arte, yo jalaba cívica. Yo para cívica y personal social, yo era una mierda. Por eso yo siempre que había baile en el colegio, yo me hice yo me hice amigo del profesor de baile justo. Profesor, avíseme para que cuando 2 puntitos más pesen cívica y personal social. Ya, y yo aparecía en todos los bailes de él. No, o sea, yo como pasé quinto de secundaria fue porque mi viejo fue bondadoso y me regaló un fondo, pues. ¿Es en quinto secundaria? Ah, porque pasaste quinto. ¿Cómo pasé quinto de secundaria? Es que estamos hablando de por qué no pasé, cómo pasé el curso. Ajá. Ya, el quinto de secundaria, como le dije. ¿Hiciste la del panetón? No. Puta Hice madre. una mejor. Ese es clásico, weón. Ah, de que ya. si no estás a punto de jalar, mi pata lo ha hecho. A mi pata al que le bajé el pantalón, lo hizo. El que estaba a punto de jalar y le fue a llevar un panetón, weón. Ya, bueno, sí habla. Lo que pasó fue que ese mismo año mi padre agarró y me regaló un fondo, pero un P9 Lite. Y me lo daba con internet, con todo, pues. Ya. Y yo, ciencia y ambiente estaba mal. Estaba tan mal que el último día que la profe agarró y dije, vamos a revisar cuadernos. Y dije, ¿qué le voy a dar? Pues este cuaderno está en blanco. Y me había pegado las hojas. Yo agarré, me salí del salón y me fui a jugar un partido con el quinto B. Bien. Contra el C. Estaba jugando partido y viene una de mis compañeritas y dije, chucha, ya terminó. Y viene una de mis compañeras y me dice, la profe te va a jalar, me dice.
Ya sé, pero obviamente no hay solución para eso, pero yo disfruté el momento, jugué partido. Bien. Y justo pasó la profe, me miró, se volteó y se fue de frente. Digo, cabón. Y para eso tiene que dar un examen final. Ya. Que mi libreta estaba en 10. Mierda. Estaba en rojo, o sea, ese curso nada más. eso. Ese curso la libreta está en 10. ¿Qué pasó? Fue que fui a dar el examen un día y para esto no me habían dado el voluntario para ver qué estudiaba, pues. Ya. Yo voy, estaba en el salón de su director, con un pata más, no sé quién sea. Su director se había sentado acá, yo estaba acá. Querían dar el examen. Ah. De la nada el subdirector, o sea, como que se para, se huevea, y yo me estaba dando la espalda y yo dije, Ya bueno, perdí. saqué mi fono y empecé a googlear todo, pues. Bien. Ay, por eso pasaste. Y empecé a googlear todo y estaba como que, sí. No. Volteamos, matemática, puta, esta no me la sé, porque era fórmulas de ciencias, no sé. Ajá. Y una última pregunta, que siempre me acuerdo de esta pregunta, era, en el laboratorio, ¿tenemos método exacto para calcular el peso de no sé qué tal? Ya. Y le pregunto a una amiga que ya había pasado la secundaria ya, ella un año mayor que yo, estaba en quinto, le digo, oye, ¿y esto del laboratorio, sabes la pregunta? Y me dice, la profesora me ha comentado que no, o sea, que si bien te da un peso exacto, es un peso, o sea, no te da peso exacto, te da un peso cercano, pero no se sabe más qué pesará, pues no es como que 65 puntos, tipo pi, ¿no? Ya. Y yo le pongo, no hay peso exacto. Entrego mi examen, me lo revisan, me dicen, tienes 15. Me borran el 10 con liquid paper y me ponen 15. Mierda. Y era como que, fue muy pendejo, es como que este 10 debió estar en 13 o en 12, ¿ves? ¿Por qué en 15? De frente me puse el 15 como en la última nota, ¿ves? Y era como que hubiera jalado todo, dado un examen y salía con 18, 17, 18, 16 y no se alcanzaba por una beca, ¿ves? Y escúchame, esto nos lleva al siguiente tema. ¿Ustedes han plagiado? ¿Ustedes plagian? Plagiar. Yo No, no, en el colegio mira, yo soy bien plagiaba un monce. culo. Yo soy bien Yo monce sí para plagiaba. eso. Bien monce. Te acabo de confesar que he plagiado para salir del colegio. Claro. Yo no O conozco sea, plagiado un pero culo. esa ha sido la única vez. O. No, ni O cagando. sea, sí ha sido la única vez. Otras veces lo he intentado, igual jalaba. Ajá. No copiaba Yo, bien. no honestamente, yo no me acuerdo si yo plagiaba. Creo que sí. O sea, es una O de sea, esas cosas que. fácil no sé sí, si ¿ah? he hecho de ley. Fácil Pero sí ahorita lo no hemos me hecho, acuerdo. solo que no nos acordamos. Sí. Pero Ah, yo yo me acuerdo sí la más seguro. importante, pues, la que hizo que Ajá. yo saliera del colegio. Claro. Claro. Yo plagiaba en el borrador, era la típica. Ah. En el lápiz le ponías ahí Sí. como que lo forrabas con ¿cómo se llama? Cintescotch y un papel. Vivías ahí. Ya me acordé cuando En la U. plagié yo. Fue en la U. Yo plagié para pasar filosofía. Ese es más la mierda, en serio. ¡Hala! Es que filosofía era aburridísimo. weón. Era- No, depende huevón, de qué vete a profe la te lo mierda. enseñaba. Depende de qué El profe te profe lo era chévere, pero la clase era a las 7 de la mañana. pe. Ay, qué aburrido. No tenía cabeza. Es como, o sea, imagínate a las 7 de la mañana, entonces Sócrates, yo, la pucha tu madre. No, a mí me gusta cada vez que tengo clases 7 de la mañana entrar con mi café todo panudo. Es que siempre llego tarde también. Claro, Siempre llego pasé tarde. filosofía porque justamente una flaca que está a mi lado dijo, oh, ¿te sabes eso? Y le dije, no sé ni mierda, le dije. No sé ¿Puedes nada. ayudar? Dijo, ya, mira, yo, "Oh, gracias amiga, y le metí una morocha. Le metí una morocha. Se metió una Pasé puta con 12, pasé con 12. Puta, con me 12. da una morocha y me fuera de acá. Pero me acuerdo que yo, con ese profesor yo hacía esto cada rato. El huevón, o sea, tú podías marcar o poner una letra. En las de marcar no había forma de borrar, pues era con lapicero. Pero en la letra, por ejemplo, yo ponía a propósito C. Si la letra C, minúscula. Ya. Si la respuesta era E, le ponía el palito. Si la respuesta era A, le ponía el palito. Si ¿Y la pero respuesta cómo? era T, le ponía el palito. ¿Y cómo? ¿Pero cómo sabías? Esa bola lo voy a hacer, Sí, hermano. buena, Pero, Bien, pero esa ¿cómo bola lo voy a podías hacer. saber eso? ¿Qué cosa? Lo que estás explicando, no entiendo. Porque Es que cuando- el profesor, cuando te entregaba la nota, te decía, chicos, revisen el examen para ver si es que me he yo confundido en algo. Entonces yo sé. ¿Cuál era esta? Esa era la D. Ya, ok. Le ponías el palito. Le pongo D. Listo, profesor, se ha confundido acá. Ya, no tienes 11. No tienes 10, tienes 11. Pasaba el examen. Bien, güey. Buena Ahora, técnica. ahora el profe viendo, oye, ¿por qué saluda? Porque hago full C nomás. Sí, full C nomás. Sí. Muy buena Tenía que ser. técnica, No lo hacía siempre, solo cuando no estaba tan seguro, sí. Claro. O sea, me has hecho acordar a mi profe de ética, que es abogado. ¿Te imaginas que lo haga yo en clase de ética? Todo lo contrario, pero no te lo enseñó. No, es que me has hecho acordar, mi profe de ética es piola.
Pero, o sea, su clase era aburridaza. Lo único interesante era escucharlo Claro. decir sus problemas de abogado, pues. En plan, sus huevadas de que tenía que defender a un pata que mató a su esposa porque lo encontró con un pata en la cama. Y como este huevón tiene permiso de armas, su Ajá. primer reflejo fue como que lo vio a su esposa, el pata en la cama, su arma estaba en su bolsillo, Ajá. ¡plá! Mató a su esposa. Claro. ¡No! Dice, ya, ¿qué puedo hacer ahí? O sea, él tiene permiso legal de portar armas. Sí. Y ese fue su primer impulso. Ok. Y después de eso se friqueó y todo. Primero- y empezó a decir cómo lo sacó y toda esa mierda. Claro, puedes ahí, no me acuerdo, o sea, teniendo un poco, es como es algo del momento, no hay nada premeditado. Entonces es algo que te agarra la emoción. Creo que con eso te bajan un poco la sentencia. Sí, sí, sí. Entonces por ahí de repente lo ha agarrado. O sea, pero ahí varias veces me ha contado de problemas interesantes. En mi clase de ética también, ¿cómo se llama? Era chévere, el profesor nos encantaba, las lecturas no tanto, pero o sea, la clase era chévere. Pero, ¿de Y qué era- es la clase de ética? ¿No es lo mismo de cívica? No, bueno, yo te estoy hablando de la universidad. Es la universidad. Sí, Ah, en ya. la universidad. Claro, el profesor claro. de ética siempre nos contaba sus historias, o sea, decía la lección y lo aplicaba con ejemplos de su propia vida. O nos preguntaba a nosotros. Y una vez nos dijo, chicos, un día yo no fui tan ético. Y todo el mundo, Como cualquiera, profe, ¡Hijo de puta! Todos son iguales. Usted es mi ejemplo, profe, no. un huevón gritó esa huevada. Usted era el ejemplo. Oh, me ha hecho acordar mi profe yo tenía un profe de cívica buena. que literalmente se burlaba de nosotros porque pensaba que éramos tan imbéciles, ¿no? De verdad. Porque en los exámenes, por ejemplo, una pregunta Espérate. XD. A mí... Ya. Exacto. Por ejemplo, preguntaba, ¿quién descubrió América? Ya. Y ponía opciones. Miguel Grau. Y yo pensé, Y había alguien que marcaba. sí, Rodrigo González Peluchín. Ya. Pues así ponía, Ay, weón. ¿qué? Ni cagando. Timoteo, de María P. Timoteo. De verdad, weón. No, a mí me llegaba el profe... Bueno, me llega el pincho, los profesores que se ríen de los alumnos. Te llega el pincho. Me llega el pincho los profesores que se ríen Oye, de los sí alumnos. pasa. ¿A ustedes no les pasaba cuando estaban en la primaria, sus profesores les pegó? A mí me pegaron. Hola, Ah, sí, no, sí, sí. en tus tiempos sí, obviamente. Sí, porque yo me acuerdo que. Tú que tienes 40 años, sí. Tú que tienes ¡Ay, 40. qué! A mí no. No, porque. O sea, yo me a mí acuerdo que estábamos. A mí me gustaba regalar mis cosas. Y mi mamá siempre me decía, no, que no sé qué, no te voy a comprar, ¿no? Un plumón. Ay, tu mamá. ¿Qué? Paulina, ¿dónde está mi dentadura, Paulina? Oye, rifa, ¿qué Y cosa era como es? así, tipo, un plumón. Y lo tiraba al cielo, al aire, perdón. Ya. Y todo el mundo venía y agarraba. Pues. ¡Hola, Pi! Ya, la cuestión es que estábamos en examen y a mí se me ocurrió agarrar un plumón y decir, voy a regalar un plumón. Y, ¡bra! Y todo el mundo, ¿qué? Ya. Y la profesora vio eso y que En todos un estaban examen. así. Sí. Y que todos ¿En un estaban, examen? Porque ella fue un ratito para no sé a dónde, al baño, supongamos. Ya. Y vino y vio eso y me miró con una cara así y me dijo, eso no se hace. Y tenía unas uñas largas. Y me hizo, eso no se hace. ¡Hala! Y me quedó marcadazo No acá. jodas. Sí. ¿Te metió las uñas así? Así, claro, me hizo así, pero eso no se hace. Hasta ¡Pra! te clavó el cerebro. A la Y mierda. me dolió porque me acuerdo que me salió mis lágrimas y me dijo, y vete, y cuando sea el recreo, ándate para el fondo, o sea, quédate ahí Ajá. parada. ¡Uy, qué fuerte, huevón! Y me quedé ahí No, a la parada. mierda, no, nunca. Y yo me acuerdo que lloraba y porque me sentía muy mal. Y mis compañeritos ya. O sea, ¿tu profesor te hizo esta marquita que tienes acá? No. Uy, ahí quedó. No, pero no, La de marca verdad. de Harry Potter quedó. Esa fue la única vez que me pasó eso y yo no le dije a mi mamá. Como que sentí mucha culpa de lo que había pasado, pero a la vez sabía que estaba mal porque ella no debió hacer eso. Ya. Y me acuerdo que mis compañeritos salían y todos recreo decían, Mierda, bro. no sales. Qué cagón. Sí. Bueno, era primaria. Yo decía No, que me llegaba sí. el pincho porque yo tenía una profesora así, claro, que un compañero como que le hizo una pregunta que a mi parecer fue válida, Ajá. pero la profesora, o sea, fue como que... Eres muy que- imbécil. ¿Qué has preguntado? ¿Qué has preguntado? Y se cagó de risa. Y lo peor de todo es que no ha sido cualquier profesora. La profesora es psicóloga, pues. Sé que él se burlaba. Ah, Qué horrible, su madre, qué qué horrible. cagón. O sea, qué horrible. y como era psicóloga, o sea, yo tengo conocimiento de psicología, tengo madre psicóloga y todo eso. Fue como que, Mierda. puta, la has cagado, pero chuta te vas a reír de un alumno y todo eso. Este alumno no va a querer volver a preguntar, weón. Puta vida. Mónica, obvio. Y peor que tiene Claro. 18, 17, por ahí que recién está saliendo del colegio. Ay, Sí. la mierda. Ya. Yo me acuerdo, Ay, había qué un feo. profe que nos decía, ustedes parecen idiotas. Parecen nomás. Parecen. Exacto, ahí está eso. Una vez nos dijo, pues, algún viejo se quejó. Alguien se quejó su viejo y dijo, chicos,
Yo a ustedes siempre les digo, Parece que. parecen idiotas. Nunca he dicho que son idiotas. Mileres. Ustedes parecen, pero no lo son. Y si se sienten afectados, ese ya es su problema. Ay, qué buena. Cagón. Oye, y dice acá, ¿cuáles son los mejores chismes que había en su cole o en la universidad? Espérate, en el chismes. cole. Chismesazo. Que la chica, pongamos, mi amiga estaba con el chico y la otra amiga del otro grupo Ya. estaba saliendo con el chico también. Era como la que jugaba típica. a doble cachete. No, No, pero yo te quiero cuento el saber- real chisme, papi. Yo quiero saber. Pero espérate, y lo otro que a mí me parecía súper monce era que la flaca con el mismo chico tenían. Nosotros estábamos en turno mañana y el chico en turno tarde. Ya. Y siempre se veían en el cruce, pues, ¿no? Ajá. Tú entras, tú sales. Y tenían un cuaderno donde escribían, por ejemplo, hoy día mi amor te extrañé. Y la otra, mi amor, yo también te extrañé. Y si no ¿Y escribía, era público? entre ellos decían, Ah, o sea, ya. contaban. Periódico ambulante. Pero me daba tan cringe porque era como que tenía que escribir sí o sí qué pasó hoy día. Mi amor, hoy día te extrañé y quiero verte y no sé qué. Y al Ya, día mi siguiente, amor. y así. Ya, mi Horrible, me amor. parecía Esta como mierda. que, Yo te cuento el real chisme, pues. Yo tengo mi amiga que se perdió como unos. No, se perdió una semana. No. Se perdió una semana de juerga. O sea, Ah, es que su. se perdió, fue de juerga una semana, Ah, ya. volvió a su casa porque no tenía pañitos húmedos porque le vino la regla. pues. Pañitos húmedos, no. No, no todavía- sea pañitos, todavía- toallas higiénicas, perdón, me voy. Puta, te pasa. ¿Te acuerdas que yo la vez pasada dije necesito toallas higiénicas y me refería a pañitos húmedos? Se pasó. La cagada de esta flaca porque un día estábamos toneando, o sea, una amiga, estábamos toneando, Ya. terminó el tono y todo eso. En ese tiempo me daba lagunas mentales para llegar a casa. Ya. Porque estaba en otras cosas. Llegué a mi casa y dije, puta, ¿cómo llegué? Llego el día siguiente a la universidad y me dice, oh, Diana no aparece. No, puta, la quemé. Juana no aparece. Juana no aparece. Diana. Vamos a buscar a Diana en todos los contactos. 40.000 días. Y la vaina es que pasaron los días. Oye, ¿qué fue, mano? Todavía sí sin aparecer. Yo, ¿qué? ¿Cómo? Y resulta que se había ido con los chicos del barrio que te dije que hace rato conocí. Ajá. Y se metió una bomba como que una semana. Luego dijeron que vino a la casa de un pata llamado Pericote. O sea, no voy a decir su verdadera chapa. Ya. La cosa es que le tocó la puerta y Felipe. dice, oh, Pericote, saca el cloro. Y así, pues. Ah, sí. Y Pericote estaba como que, ¿qué fue? Bueno, ¿por qué en mi barrio me vienes a hacer chongo y todo, pues? Y luego la vi en la universidad y dije, oh, mano, ¿qué fue? ¿Te desapareciste? Sí, pues. Pero voy a mi casa porque no tenía esas cosas. Toallita higiénica. Toallas higiénicas. Saludos. Saludos para Diana. No, yo ahí en el colegio Lo tenía real bajo. Diana Ortiz. dentro de mi grupito de amigas que le gustaba su Mari, pues. Y en el colegio fumaba. A fumar. Tenía su manzanita y ahí siempre decía, ay, ¿te gusta la manzana? Le decían. Obvio. Pero, Yo tengo una boda pero más, tenía más ahí logro, ya. entonces cuando ella tipo daba examen necesitaba concentrarse, según ella, ¿no? Iba Para la concentración. al baño y siempre tenemos chompas porque nos dan en uniforme y iba así y salía así súper roja, pero Salía así astral, quemadaza, astral, quemadaza. Sí, y un día se dio tanto que fue como que se quedó así. Yo tengo una peor. La mierda. O sea, ¿sabes cuál es más bajo que usar manzana? ¿Cuál? Una vez mi compañerito Coca. del que se siente a mi costado, ya. de la nada saca una bolsa grande, tipo bolsa de basura, Ya. Ya. pero color amarilla, pues. Saca Pero una- cal. Ya. Saca una bolsa de basura así, tipo amarillo, y saca una papita, pues. Una papita. Una papita. ¿Te viste de papas Papita también? con- En papita papas. cóctel. Y en la papa le había vuelto pipa, pues. Claro, pero es que las manzanitas. Con una papa, pe, boludo. claro, las manzanas son las pipas, pues, o las Sí, papas, las claro. manzanas. Pero, o sea, la papa es más decente porque mis fumones de barrio van a la tienda y dicen, vecina, una manzana para el quaker. Una manzana para el quaker. Claro, pues, sí, normal. Bueno. Pero este compañero trajo su papa, pues, papa chiquitita, esa que hierve rápido. Poco cóctel. No, locazos. Ala. Y también me acuerdo que una chica siempre se tatuaba cualquier significado que sea que esté con un chico. Ah, Decía, el nombre de su flaca, el ¿no? pollito, no nombre, sino con un trébol, tatuaba. una marihuana, un sol, una luna, Ah, una cosa así. ah, gente que Y llegaba a decía, marcar. Claro, Ah, vale. este es mi pollito, Oh, decía, o este es lo otro. Decía, ay, está loca la flaca. Y así, cada 15 días así cambiaba y tenía tatuajes ¿Quién por te todos caiga a lados. marcar? Chismes en tu colegio. Ojo, yo te iba a preguntar porque aún no se me ocurre. De un día
yo con él, bueno, no nos tiramos la pera, pero saliendo del colegio, nos fuimos al skatepark. Yo montaba skate y lo busqué a su casa. Para que él salga con su bici. Y le dije, huevón, vamos al skatepark. Y me decía, huevón, pero no está mi mamá, huevón, no puedo sacar mi bicicleta. Huevón, vamos nomás al toque, vamos y venimos, Flash, de puta madre. Ya. Y la cosa es que lo convencí, salimos, fuimos al skatepark y estábamos así como las huevas, ¿no? Y de pronto, el skatepark era gigante, ya era todo este vuelo. Y yo estaba en una punta y él estaba en otra punta. Y justo en esa punta que estaba él, atrás de él estaba como que una banca, digamos, para que se sienten todos los skaters y toda esa hueá. Ajá. Y de la nada, no sé cómo, volteo y veo al fondo que se estaba acercando a alguien con algo en la mano que estaba colgando y estaba arrastrando, ¿ya? Ya. Y la cosa qué mierda. Y la cosa es que mi pata estaba como que viendo así al fondo, para allá, y esta persona estaba detrás de él. Y dije, uy, qué raro. Y de la nada veo que el pata agarra, alza así. ¡Pum! ¡Mierda! Y era su viejo, weón. Con una correa. ¡Pum! ¡Mierda! ¿Quién será ese pata? ¿Le quiere robar a mi causa? Está huevón. ¡A la mierda! ¿No? ¿Qué chucha te escapa? ¿Qué chucha te escapa de la puta casa? ¡A la mierda! Huevón, delante de todos los que iban a montar skate. Yo no lo conozco. Mano, yo pensé que ibas a bajar y decir, está huevón, voy a defender a mi causa, le quieren robar. Oye, ¿Alguna vez te has niña. mechado con un familiar de un amigo tuyo pensando que, sin saber que es familiar? No, nunca. No. Pero sería bien curioso. Pero nada, weón, así pasó y esa Pudo va, ser el puta, primer momento de eso. Pudo ser el primer momento que pudo ¿No haber te mechado. imaginas tú atrás? ¡Ya! Ya, escucha tu madre, deja mi causa, está huevón. Dice. A la No, mierda, puta madre, oh, y mi pata de ahí de nuevo. ¿Alguna vez Otra vez tú. las conchas? No sé si se le Su trauma de Tú eres nuevo. mala influencia, tú eres mala Weón, influencia. a mi pata le han pegado. Tengo una mierda. tercera vez que también le han pegado por mi culpa. Pero bueno, eso es para otro día. Cuéntala, peta, Que madre. ya estamos con la hora, por eso digo. Ya. ¿Alguna vez su viejo les han hecho roche en el colegio? En el colegio. A mí No, no. a mí no en el colegio, pero sí en. Pues mi mamá tenía antes un restaurante. Ya. Y yo me acuerdo que yo era muy jodida. Y Ya. estaba jugando con la ketchup, así. Cha, cha. Así, Ya. guerrita de ketchup, mostaza y mayonesa. Y mi mamá no le gustó, obviamente, pues porque es pérdida, ¿no? Y delante de mis amigos fue como que, ¿qué? Y ¡pran! De una cachetada que fue así. ¡A la mierda! Y todos mis amigos se quedaron así. Y se fueron toditos corriendo al taxi. Sí, yo he visto, Claro. weón, yo tenía una amiga que a sus viejos, no sé por qué, siempre le pegaban. ¿no? Y weón, un día su viejo sin asco vino con una manguera ¡A la mierda! A la y mierda. le tiró a su hija. Weón, y la chica, weón, fue tan fuerte que se cayó y se desmayó, weón. Ay, no, qué miedo. Literal, La mató, weón. ya la mató. Literal, y todos nos quedamos. Te quedas, ¿verdad? Te lo Ya, juro, y yo te lo vi, yo me acuerdo de las caras de mis Oye. amigos que se quedaron así como que. Y Ay, todos se viejo. fueron corriendo. Hay viejos que pegan bien fuerte. Hay weón. viejos que están locos, Están weón. locos. Sí, no, mi no, mamá. encima de ese pata luego lo acusaron de que tocar chicas en el colegio. Mierda, Porque era weón. auxiliar del colegio, el pata. A la Sí, era mierda. un puta, era un. Ese es un chismesazo, weón. Sí, ¿verdad, no? Hoy mi auxiliar le metía mano a los hombres, ahora que me acuerdo. Mierda. ¿Tú le metías mano a los hombres? No, mi auxiliar le metía manos a los hombres. Ay, qué feo. Y mi auxiliar era una viejita, pues, de como de 60 años, así. Y la cagaba porque venía y dice, ya chico, pórtese bien. Pasó un alumno, bla. ¿Qué? Ay, ¿A ti qué te tocó asco. también? No, a mí nunca me ha pasado. Qué asco. No. La señora. No. Ay, no, el chino No, no. Está mal, era era guapo en el colegio, pues, sigo siendo guapo. Y me acuerdo que mi causa, no me acuerdo, Espinal, un saludo para Gringo Espinal. El auxiliar tiene bien claro su nombre porque todos sus hermanos de Espinal siempre han estado en ese colegio. Y todos la han cagado. Y cosa que el último Espinal fue mi causa, pues, el que ya te más o menos mi promo. Creo que de los viejos, roches en los viejos, sí hemos hablado justamente de cuando la vieja viene al salón y le dice, por favor, dejen de hacerle bullying a mi hijo. No. ¿No hemos hablado de eso antes? Yo recuerdo que sí. no, creo que no. Eso lo hicieron No, en un pero eso es en un falta, salón de pero, o broma. sea, ¿quién se Puta, queja fue con faltísimo. con su madre? Y que Ya me venga- acordé, claro, ya me acordé. Fue porque estábamos diciendo el significado de palta. Y yo dije ese ejemplo, que la mamá de un pata en mi promo fue y dijo, chicos, que dejen de joder a mi hijo, que no sé qué cosa. Y puta, sí, paltaza. Paltaza. Oiga, la última pregunta. ¿Cómo Este- ha sido su experiencia o una anécdota, aunque sea chiquita, Ya. que han tenido? Si es que no, Ya. no.
de sus experiencias en clases virtuales? Clases virtuales. Dormir. A las huevas. ¿Sabes por qué me llegaba el huevo? Porque sabía que el resto de gente era bien floja. ¿O? Y yo justo estaba mejorando mis notas. Estaba subiendo a medio superior. Pasa la pandemia y todo el mundo venda notas porque todos los profes pasaban a los más chicos. Me llegó al pincho. Porque todo el mundo se copiaba. Todo el mundo se copiaba fácil. Todos empezaron a subir sus notas. Sí, claro. Todos. Y cómo se llama, o decía, ¿cómo se llama un profe? Oye, vas a jalar. Le decía, profe, lo que pasa es que estoy teniendo una mala, no sé qué cosa. Crisis de ansiedad. Sí, estoy teniendo un problema por la pandemia. Y es como que, sí, mano, todos. Yo lo justifico, sí, Todo. porque sí hubo. Yo lo pasé. Pero, o sea, claro, pero jálalo, apruébalo con 11, pues no le pongas 18. La mierda. O sea, me llegaba al pincho que de verdad la gente se aprovechaba de eso. Y los flojos que yo conocía eran el doblemente de flojos. Pero es que a ustedes seguían estudiando en la pandemia, ¿no? Yo sí. No, yo no, pues yo ya había acabado. Yo lo único que hice terminé la universidad en la pandemia. fue tesis. Qué aburrido terminar la Lo universidad en único. pandemia. Y me moría de Alucina miedo. que yo lo amé. Claro, pero entonces es Tiene social, razón, Sí. pues yo no, Lo que yo no pasa es que- estudiaba. ya. Último ciclo, así como mi último año en el colegio, yo hueveaba. Yo dije, ya sabes que ya pasé. Voy a huevear. Me chupa un huevo. Y justo coincidió que era la pandemia, entonces hueveó un toque también. Igual tenía buenas notas. Bueno, eso es claro cuando termina, pero cuando haces tesis ya no es hueveo. no, Porque estás cuando ahí haces tesis ya no. todo No, ansioso. No, claro. duermes, es horrible, ¿no? Y eso es, Sí. pero es bonito la experiencia, eso es cierto. Es bonito. Y lo único que me ha pasado, creo que. Estaba con el micro prendido. Grité: ¡Mamá, carajo, cállate! Y el profesor. Dijo: alumno, por favor, ¿Qué fue? apague su micro. Puta madre. Y mis patas en el WhatsApp cagándose de risa. La huevada de micro mierda. prendido Ay, sí qué era bueno. cae de risa. Porque ha habido huevadas de que, no sé, el profesor entra borracho. Claro. El profesor agarrándose a su esposa con la cámara prendida. Ay, Ha habido qué varias loco. huevadas. No, yo me acuerdo que era una exposición Ya. y teníamos que hacer sobre diferentes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Series de televisión. Entonces nosotros, mi grupo hicieron una serie de televisión sobre aliens y todo eso y fuimos disfrazados de aliens con el polo de la serie, fondo de aliens. Qué raro. Chévere. Es que era un curso transmedia, era un curso donde tenías que vender tu proyecto. Ok. Entonces ya. la mejor manera de venderlo era haciendo todas esas cosas. Ya. Había un grupo que era una serie de televisión sobre personas con problemas psicológicos. Entonces, ¿cómo se llama? Algunos de los actores Ajá. fueron personalizados para presentar el proyecto. Uno de ellos, y por eso, uno de ellos tenía Tourette's. Entonces, en un momento de la exposición, había un pata que estaba exponiendo, sí, que yo he tenido depresión desde que tengo los 15 años, que no sé qué cosa y tal. Y de la nada escuchamos: ¡Maricón de mierda, Jorge! ¡Que maricón de mierda, concha tu madre! ¡Maricón! Y todos nos quedamos en silencio. Como que, ¿qué? Y nos quedamos como que, ¿Qué está pasando? es parte de la exposición porque, o sea, todos tenían una temática y uno de los patas tiene Tourette's. Esto es parte de la exposición Ya. y pensamos que era parte de la exposición y resulta que no. Sí, tienes de verdad. No, era un huevón X que comenzó a gritar eso porque su pata está exponiendo. Y nos quedamos, ¿qué fue? O El sea, grupo- hay un pata que había visitado su causa, vio a su causa exponiendo y dijo: maricón de mierda, jódete. Sí, weón. Todos nos quedamos perplejos. Dijimos, ¿qué mierda es esta exposición? Y dijo, ¿qué tales huevos? Y luego resulta que no, y se metieron en problemas. Creo que expulsaron a alguien. Lo No sé. expulsaron al que había. No sé, pero, o sea. Pero ¿cómo vas a expulsar al pata responsable si ni siquiera estudia en tu universidad? No tengo idea qué es lo que fue, pero dijeron, o sea, el profesor a la semana siguiente dijo: nosotros queríamos dejarlo pasar porque, o sea, primero dijeron: nosotros en la Universidad de Lima, ¿no? Toda la mierda, ¿no? Y además son de comunicaciones, entonces esto de... Son más hippies. Son más hippies, esto de la inclusión social, toda la mierda. Entonces, y luego de toda esa mierda dijimos: nosotros lo queríamos dejar pasar. Nosotros íbamos a disculparnos, se iba a disculpar el grupo y lo queríamos dejar pasar.
Pero alguien de acá, del salón, Ha tenido que lo grabarlo. publicó en Facebook. Porque las clases son grabadas. Claro, Especialmente ni esa nada. exposición, porque era una de las exposiciones que tenía una nota importante. claro. Y ahí salió. Lo publicaron en Facebook, tuvieron que tomar cartas en el asunto. Creo que expulsaron a una de las personas implicadas. Que no sé qué cosa. La Todo mierda. un tema. Pucha. Sí. Loco, Sí. Claro, Entonces, Sí, por eso pasa. digo, por eso cuando pasó, nadie dijo nada porque pensábamos que era parte de la exposición. Ah, por respeto, dice. Claro, dijimos Fácil tiene dureza. eres sí. Fácil sí tiene porque dureza. si no, yo me hubiera hecho, oye, ¿qué fue? Yo hubiera hecho, oye, ¿qué te pasa? Sí. Oye, qué buena. Sí, Buena. Ya, bueno, Sí, gente. hasta aquí el programa del día de hoy, amigos, amigas. Nos vamos. Yeah, por fin. Nos vemos. Empezamos Chao, gente. Chao, cuídense.